Muy bien, entonces comenzamos como decíamos, nuestro tema, aspectos estructurales de los impuestos. Vamos a ver entonces el objeto, qué es la fuente y la base, qué es la renta gravable, cuáles son las tasas y las tarifas tributarias y cuál es la repercusión de los impuestos y la evasión. En este momento no vamos a lograr a ver todo, pero sí vamos a ver la mayor parte. Comentaba a nivel teórico y también a nivel práctico. Lo que quiero es ir combinando para que se vaya entendiendo la parte que nos corresponde ver. ¿Ok? Entonces, bueno, retomando esto, vamos a tener que algunos conceptos de lo que son en general los impuestos. Recuerden que lo que nos interesa del derecho fiscal, pues obviamente sí son las contribuciones y entre ellas los impuestos, ¿no? Que es básicamente nuestro tema de la materia y lo que hemos vestido en las clases que hemos tenido repasando. Nos hemos enfocado a ver impuestos ISR y hoy vamos a ver IVA, pero bueno, hay otros tantos impuestos, tanto federales, estatales como municipales. Entonces, bueno, según lo que tenemos acá, la información nos dice que los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia con que cuente el Estado para promover el desarrollo económico. Comentábamos también ya en sesiones pasadas que el Estado requiere, ¿no? De estas contribuciones para poder administrarlo y regresarlo a través del gasto público. Es necesario que el gobierno lo administre porque de otra forma, ¿quién lo administraría? Necesitamos a fuerza una cabeza que haga la labor de esta administración, porque si no, nuestro mundo pues sería un verdadero descontrol y cada quien haría lo que se le dé la gana y sería un mundo como de sin ley. No sé si ustedes alguna vez han visto la película que se llama Un día de terror, me parece, si no después se las pongo en el Classroom. Un día es en el cual pues no hay ley, o sea, solamente es un día que en el mundo no hay ley. Como no hay ley, todo el mundo hace lo que quiere, roba, mata, entonces sí es un verdadero descontrol. Por eso es que sí requerimos que haya una cabeza que administra. En este caso, el gobierno que tenemos en México, pues es república, entonces acuérdense que tenemos una democracia, elegimos a nuestros gobernantes por voto, tanto a nuestro presidente municipal como a nuestro gobernador, como a nuestro presidente, que es la máxima autoridad. Entonces, bueno, a través de nuestros gobiernos requerimos que se hagan de recursos para poderlo regresar a través de, pues, beneficio social. Ahora bien, también fomentan el desarrollo económico, sobre todo porque a través de esto se puede influir en los niveles de asignación del ingreso entre la población, ya sea mediante un determinado nivel de tributación entre los distintos estratos o a través del gasto social, el cual depende en gran medida del nivel de recaudación logrado. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque si ustedes se han dado cuenta, cuando cambian los gobiernos, por ejemplo, en nuestro país, que estuvo mucho tiempo el PRI, luego estuvo el PAN, ahora está Morena, bueno, pues nos dimos cuenta que sí fue un cambio muy drástico. Nuestro gobierno actual pues se enfoca básicamente en ayudar a los pobres, darles despensas, darles una beca, ¿no? Tanto a las personas de la tercera edad como a los muchachos, a los jóvenes con la idea de pues hacer crecer la economía del país, pero muchos empresarios lo critican porque dicen que entonces de dónde va a agarrar el dinero si no hay producción, si se supone que estamos en una economía que es capitalista, donde la célula principal es la empresa, entonces, ¿cómo se le va a hacer para que se fomente más y que lejos que haya crecimiento, pues está acabando como el ahorro o lo que contamos como país? Entonces, bueno, ahí sí es como un tema de discusión y se ha vuelto también un tema muy polémico y que inclusive familias se han separado por pelearse con este tipo de ideas y de ideologías, ¿no? Políticas. Eh, yo tengo algunos grupos en WhatsApp de amigos conocidos, que escuelas, etcétera. Inclusive ahí en los grupos de WhatsApp se pelean por estas ideologías, ¿no? Entonces, sí, ahí es muy importante por eso nosotros allegarnos de información fidedigna para poder dar una opinión y obviamente dar nuestro voto a quien mejor nos parezca y en el caso de que no, pues entonces anular nuestro voto. Pero sí es importante hacer crecer, bueno, hacer más que nada valer nuestros derechos como ciudadanos. Entonces, bueno, muchos dicen, no, es que yo para qué voto, si finalmente eso a mí no, el país sigue igual y todo esto, pero sí es importante que nosotros
hagamos valer nuestros derechos, porque recuerden que un país de ignorantes es un país fácil de manipular, en cambio un país en el cual conocemos, estudiamos, nos preparamos, es muy difícil que nos puedan manipular. Entonces, sí, por eso aquí es muy importante que nosotros nos alleguemos de información y que nos capacitemos, ¿no? Bueno, retomando, tenemos definición de impuesto. Esto también ya lo habíamos visto en alguna sesión. Bueno, aquí lo que vamos a encontrar es que lo vamos a clasificar para su entendimiento de tres tipos: en el ingreso público, en la contribución y como tal el impuesto. Habíamos visto entonces, para que ustedes recuerden, en estas diapositivas que ustedes ya tienen en sus apuntes en Classroom, habíamos visto al inicio del curso, ¿se acuerdan? Estas diapositivas. Entonces, estamos de algún modo retomándolas para ver ya como a detalle cada uno de los elementos de los impuestos. Estamos en el tema como tal de qué es el impuesto. Entonces, habíamos comentado que el impuesto es una parte de la contribución, pero esto cómo lo estoy fundamentando yo, lo estoy fundamentando con la ley, en este caso el Código Fiscal de la Federación, su artículo 2, me define qué son las contribuciones y cómo las clasifico. Las clasifico en impuestos, derechos, aportaciones, contribuciones de mejora, y dentro entonces de las contribuciones están los impuestos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya les doy el fundamento legal para que ustedes puedan argumentar qué es un impuesto en términos fiscales. En este caso, siempre vamos a enfocar que el impuesto es parte de la contribución, que es lo que aquí en esta información que yo les pongo, pues tenemos también bien aclarado, ¿no? Entonces, bueno, el impuesto es parte de la contribución y también tenemos al ingreso público. ¿Qué es el ingreso público? Si nos ponemos a pensar en el ingreso, pues nos damos cuenta que no es otra cosa más que todo el dinero que llega a las arcas de nuestro país, ¿no? Quien lo recauda. Recuerden que el encargado de recaudar, pues es la Secretaría de Hacienda y el Crédito Público a través del SAT, a través del área de ingreso. Entonces, aquí sí es muy importante saber cómo es que llega. Entonces, hablado del ingreso público, son todas las percepciones que el Estado recibe. Se entiende por Estado a la Federación, es decir, a México, ¿no? Pudiendo ser estas tanto en efectivo como en especie o en servicios, o sea, así se puede dar de muchas maneras. Yo cuando trabajaba en el SAT recuerdo que para que el Estado, en este caso el gobierno federal, se pudiera cobrar la contribución del contribuyente, obviamente después de que era un crédito fiscal, y el contribuyente no tenía el dinero, que hacía, se cobraba en bienes, se cobraba en terrenos, en maquinaria, en edificios. Por eso es de que muchas cosas que tienen los gobiernos ha sido de lo que se han cobrado cuando los contribuyentes no les han pagado. Si usted se dio la oportunidad también de ir al IMSS, yo he ido muchas veces al IMSS para hacer trámites a las delegaciones. En este caso, nosotros tenemos acá dos delegaciones, de la norte y la sur. Entonces, bueno, ahí yo llego y está como las fotos de todos los remates que se ofrecen desde sumadoras, computadoras, terrenos, edificios, maquinaria, a precios, obviamente de acuerdo a cómo está en el mercado. ¿Qué es lo que quieren las autoridades? Bueno, pues venderlo para cobrarse o recuperar el dinero que el contribuyente no le pudo pagar en efectivo, pero que el gobierno lo hizo, se lo cobró en especie. Pues bueno, en esta situación sí vamos a encontrar que también así se puede cobrar nuestro gobierno. Tenemos la contribución, que es una parte integrante de los ingresos públicos. Ejemplos de las contribuciones, aparte de lo que les mencioné hace un momentito, bueno, pues son pago de servicios públicos, de donaciones, de multas, etcétera. Es decir, que aunque el impuesto es parte de la contribución, también los accesorios van a sumar al dinero que le ingresa a nuestro gobierno, en este caso la federación. Ahorita estamos hablando de impuestos federales, ¿no? Que maneja el SAT y que en este caso son ISR, IVA, IEPS, entre otros. Ahora bien, todo esto que le llega al gobierno, pues, lo va a administrar y lo va a, bueno, lleva un control, lleva una contabilidad gubernamental. Ellos a su vez también le tienen que dar cuentas o reportar a sus organismos. Tenemos el órgano, al nivel, por ejemplo, estatal, tenemos al órgano interno de control, que también supervisa que el dinero esté bien administrado, ¿no? Ahora bien, como tal el impuesto
forma parte de la contribución y a su vez forma parte de los ingresos públicos que ya habíamos mencionado. De modo que cuando ustedes les toque hablar de contribuciones e impuestos, tengan bien claro que contribución son varias cosas y que impuesto es parte de la contribución, pero que ambos, contribución e impuesto, forman partes del ingreso de la federación y que todo esto es un gasto público, perdón, es un ingreso público porque es lo que se allega la autoridad, nuestro gobierno, para poder administrarlo y regresar en el gasto público. Vamos a encontrar entonces diversos conceptos de impuesto. Nosotros ya habíamos dado en sus diapositivas pasadas estos conceptos, nada más estamos de algún modo retroalimentando y ampliando el tema como tal de impuestos. Ven que habíamos mencionado estas tres definiciones y habíamos dicho que una, pues son prestaciones de dinero al Estado y demás entidades de derecho público, que las mismas reclaman en virtud de su poder coactivo en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial, con el fin de satisfacer las necesidades colectivas. Si analizamos la definición que tenemos, que habla aquí, que para empezar se conforma, bueno, de dinero al Estado y todo lo que tenga que ver con el derecho público, que las mismas reclaman, es decir, el Estado le reclama a su sujeto pasivo, es decir, a los contribuyentes que en forma obligatoria, por eso se llama coercitivo, le dé esa contribución. También depende, que ahorita lo vamos a ver cuándo le toca y cuándo no pagar esos impuestos. Y bueno, todo esto es con el fin de satisfacer las necesidades colectivas. No es para que se lo quede el gobierno, no es para que se lo quede el presidente, no es para que se lo queden los diputados, senadores, etcétera, sino es para que ellos lo administren y cubran las necesidades de toda la población. Vamos a encontrar también, y habíamos comentado, la definición de Vitti de Marco, que dice que el impuesto es una parte de la renta del ciudadano. Cuando habla de renta, nos estamos enfocando meramente al ISR, porque por eso se llama así el impuesto. I, que es impuesto, S, que es sobre, y R, que es renta. Entonces, una renta que yo pago por el hecho de vivir en México, pero que esta va de acuerdo a mis utilidades. Si yo tengo pérdida, pues no pago impuestos. Esa es una ventaja del ISR, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí dice, el impuesto es una parte de la renta del ciudadano que el Estado percibe con el fin de proporcionarse los medios necesarios para la producción de los servicios públicos generales. Entonces, tienen que crear los gobiernos un tipo de impuesto para que puedan entonces cubrir la necesidad de la población. En México tenemos muchos impuestos. De hecho, a nivel mundial, estamos catalogados como el país con más carga tributaria. Por eso dicen otros países, no es que México es bien rico porque le alcanza para pagar tantos impuestos, le alcanza para pagar, en su momento teníamos la tasa más alta de telefonía, ahora pues ya se bajó, y así muchos gastos que tenemos que cubrirlos sí o sí. Entonces, por eso muchos países dicen, no, ¿por qué se queja México que es tercermundista si realmente sí tiene? Nada más que lo que le afecta a México es su mal gobierno, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya la opinión de muchos otros que están por fuera. Nos dice otro autor que es Luigi que el impuesto es una parte proporcional de la riqueza de las particulares deducido por la autoridad pública a fin de proveer a aquella parte de los gastos de la utilidad general que no cubre las rentas patrimoniales. Bueno, aquí se refiere a que el gobierno le quita una partecita a los que más tienen. Aquí sí se cumple esto de que el que más tiene, pues que más dé, el que menos tiene, que menos de, que el que de plano no tiene nada, pues hay que darle mejor a él, ¿no? Entonces, bueno, aquí es una parte como a cierto punto equitativa y justa de que paguen los que más tienen y que paguen menos los que menos tienen, aunque sabemos que en la vida real, como mostrábamos en clases pasadas, los asalariados son los que cargan con el mayor peso tributario en nuestro país. Es como contradictorio, pero es real. Entonces, bueno, esas son las definiciones que ya habíamos visto en sesiones pasadas y nada más lo que quiero complementar es con otros autores que nos definen qué son los impuestos. Por ejemplo, este autor que es Egerberg, que nos dice que los impuestos son prestaciones en dinero al Estado y demás entidades de derecho público que las mismas reclaman en virtud de su poder coactivo, que es el que acabamos de leer, en forma y cuantía determinadas unilateralmente y se contraprestación especial con el fin de satisfacer esas colectivas. Aquí este ya lo acabamos de mencionar, también ya mencionamos la definición de Vitti.
Ya mencionamos la definición de Luigi y vámonos con la definición de Cienfuegos. ¿Qué nos dice? Bueno, que el impuesto es una parte de la renta nacional que el Estado se apropia para aplicar a la satisfacción de las necesidades públicas, distrayéndola de las partes alícuotas de aquella renta propiedad de las economías privadas y sin ofrecer a estas compensación específica y recíproca de su parte. Nosotros aquí, chicos, les comento que en la parte fiscal vamos a encontrar muchas palabras con mucho tecnicismo. Hay muchas estrategias de interpretar la ley, de interpretar pues en la interpretación, y una es la forma literal, otra es la forma práctica, y bueno, ya después les hablaré de cómo interpretar a la ley. En este concepto, a lo mejor ustedes dirán, no, es que la verdad está como muy enredado, ¿no? Yo lo que les sugiero cuando lean la ley o ese tipo de conceptos es que lo lean corrido y traten de entender. Y después siempre como que tratemos de verlo aplicado a un ejemplo práctico, que es donde más le vamos a entender. Entonces, bueno, aquí no es otra cosa más que comentábamos que México es un estado, bueno, así se conoce fiscalmente como Estado México. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que, bueno, solamente te van a quitar una renta por este estado para aplicarla para el beneficio común. No es otra cosa más que esa, ¿no? Ahora bien, no va a haber como reciprocidad en cuanto a que al que más le quito, más le doy, ¿no? Porque ahí tiene mucho que ver los programas de desarrollo, los programas que hace el gobierno para fomentar el beneficio social. Ahí depende mucho, como les comentaba, de qué gobierno nos toque dirigir, porque, por ejemplo, con el PAN, bueno, ahí el PAN le daba mucha preferencia a las empresas porque como la mayoría era gente empresaria, pues ellos decían que si no había empresa, pues no se podía hacer nada, eran como muy selectivos respecto a darle mucha preferencia a las empresas y pues de algún modo se criticaba porque dejaban a un lado a los pobres, ¿no? Con el actual gobierno, bueno, pues es como que al revés, le da mucha preferencia a las personas pobres, pero deja un poquito de lado la empresa, entonces, bueno, esa es la situación, ¿no? Que cada uno tiene diferentes enfoques y debido a su tipo de ideología, crean los programas de apoyo y crean los programas de ayuda, que ahí se va el dinero de la nación. Entonces, bueno, si es un programa bueno, está muy bien porque fomenta la economía del país, pero es un programa malo, como ahorita que no sé si ustedes escucharon del que bueno, van a transformarlo, van a quitar el famoso, lo que era antes el Seguro Popular, ¿se acuerdan que eso lo implementó el PAN? Entonces se quedó, entonces lo convierten el gobierno actual, pero como ya vieron que no funcionó ese programa, lo van a cambiar a otro. En teoría se supone que no lo van a quitar, lo van a transformar, pero a veces eso lo dejan en el aire no se aterriza, ¿no? Sin embargo, los recursos, pues ahí están aplicados, me refiero. O por ejemplo, el problema de las guarderías, que bueno, yo escuchaba que era muy bueno para muchas empresas. Entonces, bueno, ya viene el gobierno del PAN, lo pone. Después, como en efecto había mucho robo en las guarderías, a mí me tocó la verdad ver muchas en el estado en el que estoy. ¿Por qué? Porque entonces yo reportaba 100 niños y nada más tenía yo 20 niños. Y entonces el gobierno me pagaba por cada niño. Y entonces no era real, entonces había como mucha fuga de dinero. Cuando llega el actual gobierno lo detecta y por eso las quita, ¿no? Obviamente perjudicó a las mamás que realmente pues sí tenían necesidad de llevar a sus hijos a las guarderías populares. Y entonces dijo el gobierno actual, bueno, pues yo les voy a dar en efectivo a las mamás el dinero. El problema es de que pues a veces no fluye el dinero a las últimas manos como debe de ser. Entonces, bueno, todo eso depende del programa que implemente cada gobierno. De las definiciones anteriores se puede ver que existen ciertos elementos en común, como que los impuestos son coercitivos. ¿Qué significa coercitivo? Que esa fuerza no es como que si quiero, oye, ¿me quieres pagar el ISR contribuyente? No, no quiero. Ah, bueno, entonces no me lo pagues. No, no funciona así. Aquí es, si tú eres una persona que tiene una actividad empresarial y tienes un ingreso, vas a pagar por reciclo el 1%, o sea, se acabó. Oye, pero es que no quiero. Bueno, si no quieres, hay una sanción, por eso es coercitivo, porque hay una sanción si tú no la cumples. Es decir, que el Estado los fija unilateralmente, limitan el poder de la compra del consumidor y se destinan sin ninguna especificación a cubrir la satisfacción de necesidades colectivas. Recuerden que todo esto se hace con el fin de tener un país
que se cubran sus necesidades por lo menos básicas o a cubrir los gastos generales del Estado, lo que se quiere. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver cómo somos como seres humanos, yo no digo que todos, ¿no? Pero sí una gran parte somos como muy individualistas o somos como muy egoístas, ¿no? Yo tengo mi casa limpia y mi vecino ni me importa el de enfrente o el de al lado, ¿no? Hay que estar la basura tirada, mientras no esté tirada en mi casa, en mi banqueta, los demás no me importan. Entonces mi casa está bien bonita, pero ni me importa la calle, ni me importa el vecino, ni me importan los demás. Entonces como muchas personas piensan así, pues no se logra una comunión bonita. Entonces tienen que intervenir una tercera persona, que es el Estado, para decir, ok, yo voy a poner la calle bonita, con florecitas, bien pavimentada, voy a poner drenaje, voy a poner luz, alumbrado público, pues voy a pavimentar calles, o sea, es a lo que voy, ¿no? Entonces, con esa fuerza que tiene el gobierno, por sí solos nosotros no lo pudiéramos hacer porque son muy caras las obras, ¿no? En beneficio público, los parques y todo esto es muy caro. Entonces, bueno, esa es la finalidad, recaudar para regresarlo para cubrir los gastos del Estado, sus necesidades básicas. En resumen, entonces lo puse con color azul. Una vez que se ha visto los elementos que integran al impuesto, este se puede definir como la aportación coercitiva que los particulares hacen al sector público, sin especificación correcta de las contraprestaciones que deberán cubrir. Como verán, entonces es una aportación, ¿no? No es como que se lleve todo tu dinero el gobierno, nada más es una parte, es una aportación que el gobierno le hace a los particulares como los contribuyentes, llámese personas físicas o personas morales. Esos contribuyentes tienen que entonces darle una parte al sector público que es el gobierno, sin especificación concreta de las contraprestaciones que deberán recibir. Aquí entonces nosotros como contribuyente le damos al gobierno, el gobierno nos da, tal vez no me toque lo mismo, tal vez me toque mucho, me toque poco, pero sí debo de saber que es para el bien común. A lo mejor mi dinero se va para las becas, ¿no? De los niños, de los muchachos de prepa, y a lo mejor a mí ni me ayuda en lo personal porque ni tengo ningún hijo en prepa. Es un ejemplo, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver. Tú tienes que dar tu aportación y ya el gobierno se encargará de administrarlo para el beneficio de otros. Puede que te toque a ti, porque a lo mejor dices, bueno, mis papás, mis abuelos son gente de la tercera edad y les toca ahora sí que su pensión, ¿no? Entonces dices, ah, no, pues a mí, yo doy mi impuesto, ya lo administran allá arriba, pero si lo regresan y yo veo que mi papá recibe su pensión cada mes, mi mamá. Yo conozco, por ejemplo, gente que recibe la pensión del IMSS, recibe pensión de no sé dónde y aparte recibe pensión de ahorita del gobierno. Entonces, lleva tres pensiones, imagínense, digo, pues qué padre, porque pues ya le toca gozar de sus beneficios que trabajó toda la vida la persona adulta, ¿verdad? Pero bueno, así lo vemos reflejado. Ahora, puede ser que también yo tenga una persona que tenga discapacidad y que cada vez ven que les llega, perdón, igual que a la gente de la tercera edad, a los viejecitos, como les decía, ¿no? Y a los muchachos de prepa, bueno, pues, o bachillerato en este caso, bueno, pues también les llega su beca. Y bueno, no sé si ustedes tienen oportunidad de conocer gente con discapacidad. Yo sí yo he tenido oportunidad de conocer gente con discapacidad y por supuesto que les es de gran ayuda esa beca, porque tan solo los papás cuánto se gastan en pañales, ¿no? Cuando, bueno, la persona con discapacidad pues requiere pañales, cuánto se gastan en comida o cuánto se gastan en pagarle a una persona por el cuidado de una persona con discapacidad, ¿no? Las enfermeras nos cobran a veces hasta por hora, ¿no? Creo que 500 pesos por hora. Entonces, imagínense, sí, sí es un dineral. Entonces, bueno, eso es cuando nosotros vemos los impuestos que a lo mejor no es de forma directa para mí. O sea, no por el hecho de que yo dé 1000 de impuestos al mes, me van a regresar 1000 pesos de impuestos al mes. No va así, va de que yo doy los 1000 pesos al mes y ya el gobierno sabrá qué hace. Si me beneficia respecto a mi gente, qué bueno. Si no, pues lo tengo que ver como un beneficio colectivo, ¿no? Voy a verlo a lo mejor en parques, en calles, en alumbrado público, en seguridad, etcétera. Entonces, para eso sirven los impuestos. Es decir, entonces, que los impuestos son recursos que los sujetos pasivos son las personas a las que se les cobra el impuesto. Otorgan al sector público, en este caso el gobierno, para financiar al gasto público. Sin embargo, dentro de esta transferencia, no se especifica que los recursos regresarán al sujeto en forma de servicio público u otra forma, como les acabo de mencionar. Esto es así porque los recursos obtenidos por el sector público, es decir, el gobierno, sirven para muchos fines, no solamente para los míos, como les comentaba, o para mi estado, para mi municipio, para mí como persona física o moral, ¿no? Siendo uno de los más importantes para el caso de México la redistribución del ingreso a través
de diversas vías, como por ejemplo, programas de desarrollo social, lo que les comentaba. Los programas de desarrollo social son los que finalmente van a beneficiar a la población, ¿no? Ahora bien, vamos a entrar a ver los elementos de los impuestos. No sé si hasta acá, chicos, con la definición que acabo de dar, haya alguna duda antes de entrar al subtema que se llama elementos del impuesto. ¿Todo bien hasta acá, chicos? ¿Todo bien, Todo Francisco? bien, maestra. Todo bien, maestra, gracias. Todo bien, maestra, gracias. Gracias, Adelaida. Gracias, Marco, y gracias, Francisco. Si ahorita es la pura teoría, ¿eh? Ya todos eso los voy a pasar porque se lo tengan así como en sus apuntes. Y ahorita vamos a entrar a la parte de práctica, ¿sale? Bueno, entonces vamos a tener acá a los elementos del impuesto. Yo ya les había dado en algunas diapositivas algunos, ¿no? Que eran como los principales. ¿Se acuerdan que eso los habíamos visto en la primera clase? Bueno, los principales que habíamos visto eran, los elementos que habíamos visto eran 4. Era el sujeto, el objeto, la tasa y la base. El sujeto, pues como sabemos, es el sujeto pasivo, es al quien le aplicamos, quien va a pagar el impuesto. El objeto es sobre qué lo va a grabar, sobre un producto, sobre un servicio, sobre una utilidad. La tasa, pues es el porcentaje donde muchos se me pierden, ¿no? Porque dicen, ay, maestro, es que ya me hice bolas, es que me dice usted que es el 1% para reciclo, luego me dice que es el 1.25 para retención de reciclo, y luego me dice que es 16 para IVA, y luego me dice que es 10.66 para la retención de IVA, ya me hice bolas, ¿no? Entonces, sí, tienen toda la razón, ¿no? Los impuestos tienen su chiste, o sea, lo personal, yo llevo trabajando con impuestos 15 años y créanme que todavía me sigue costando, les soy muy honesta, me sigue costando, y más cuando hay reformas, ¿no? Es así, realmente los impuestos no son difíciles, o sea, no es complicado como las ingenierías, ¿no? Que meten fórmulas y meten un montón de cosas ahí, ¿no? No, aquí es pura suma, resta, multiplicación, división. Son como operaciones básicas de aritmética que veíamos en la primaria, ¿no? Aquí lo importante es como tener bien claro qué estoy haciendo, tener bien claras las tasas, tener bien claro el sujeto, el objeto, la base. Con eso yo ya estoy del otro lado. Entonces, en cuanto a la base, es sobre qué lo voy a grabar. También aquí se me pierden mucho porque una base es para ISR y otra base es para IVA. Por eso es que yo les quise ver la clase pasada, primero el ISR, y ya que lo tuvieran no tan dominado porque apenas estamos trabajando en ello, que lo tuvieran un poco más claro, ahora sí entrar en IVA, porque por experiencia, cuando meto los dos al mismo tiempo, ISR e IVA se me pierden. Por eso dije, no, a ver, primero veo ISR, luego veo IVA. Les dejé de tarea, ¿se acuerdan? Las retenciones de algunos honorarios que ahorita vamos a verlos, ¿no? Bueno, pues eso ya lo habíamos comentado en la primera clase, ahorita vamos nada más a complementar qué otros elementos tienen los impuestos. Vamos a encontrar entonces que son diferentes los elementos. Sujeto, ya decíamos quién era, el objeto, vamos a encontrar otro que es la fuente, la base, la unidad y la cuota. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos. ¿Qué es el sujeto? Ya les había dado un ejemplo. Bueno, el sujeto, puede ser de dos tipos, sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es aquel que se tiene el derecho de exigir el pago de tributos, de tal forma que en México los sujetos activos son federación, estados y municipios. Esos son los sujetos. Obviamente estos sujetos se llaman activos porque son los cobradores, son a los que les vamos a pagar nosotros como sujeto pasivo el dinero, el impuesto. Aquí es muy importante porque anteriormente mucha gente no quería estar en gobierno porque si tú estabas en gobierno solamente administrabas y te daban un sueldo justo, entonces decías, no, es mucho estrés como para lo que me pagan, entonces nadie quiere entrar a gobierno. Pero ¿qué pasa ahora? Todos quieren estar en gobierno porque todo el dinero que se gana, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque en gobierno, si yo estoy dentro de la federación, del estado, municipio, que finalmente es gobierno, ya se sabe que estoy del otro lado, ya se sabe que voy a ganar bien, ya se sabe que como yo administro el dinero de la nación, pues me tiene que tocar algo, ¿no? Sea mal interpretado, porque en estricto apego a ley, pues tendría que seguir siendo como siempre, ¿sabes qué? Tu sueldo es de 20,000, tu sueldo es de 15,000, administres 1,000,000, 5,000,000 o 1,000,000,000 ahora sí que del pueblo, no importa, tu sueldo es el mismo. Entonces, he ahí la contradicción que tenemos en nuestro país, ¿no?
que como hay mucha corrupción, pues entonces sabemos que las personas que están en gobierno ganan bien. Entonces, bueno, ahí habría que ver. Yo en mi experiencia he trabajado en Federación, que es el SAT, he trabajado en Gobierno del Estado, que es la Secretaría del Trabajo en la parte de finanzas, la Secretaría de Educación Pública en la parte de finanzas, y créanme que no me quedaron ganas de regresar. ¿Por qué? Porque como yo entré como gente de confianza, no entré como plaza, no entré como base, pues a nosotros se nos carga todos los que del trabajo que los de base no hacen. Entonces los de base entran a las 9 y se van a las 3 y en viernes, pues hasta les dan más tiempo, ¿no? Entonces alguien tiene que sacar el trabajo. Entonces, ¿a quién le dejan eso? A los que no tenemos base. Entonces, nuestros horarios no eran de 9 a 6, eran de 9 a 10 de la noche, de 9 a 11 de la noche. Y la verdad es que sí, sí, el sueldo no era tan grande. Yo la verdad cuando entré al SAT yo dije, wow, voy a ganar muchísimo. Y la verdad es que no ganas poco porque eres operativo, ¿no? Aunque mi puesto sí era, o lo que hacíamos, sí era de auditoría, auditábamos a muchas empresas. Yo cuando dije, bueno, pues si me dejaron un catálogo a mí como Maritza, contadora, de 12 auditorías, y lográbamos, digamos, cerrar la auditoría y digamos que el dinero sí entrara a la recaudación del SAT y ganábamos puntos por eso, pues yo decía, mínimo, pues no me van a dar un porcentaje de eso, obvio, porque no es negocio, es público, yo sé, pero por lo menos un bono, ¿no? Un bono del empleado del mes. Entonces, bueno, eso sí, nada más nos daban el aplauso del empleado del mes, pero no nos daban como un bono. Entonces, la verdad, así como que qué bueno que en gobierno se da como dinero así, así, por lo legal, no. En los estados, como les comentaba, era lo mismo en finanzas para mí, porque igual estaba yo en la parte de presupuesto y yo daba los dineros, o sea, yo metía yo los documentos que se llaman ahí los trámites adecuaciones para bajar el recurso, y hacíamos todos los trámites desde las licitaciones o desde los pagos directos que si están topados. Entonces todo eso lo hacíamos. O sea, la verdad es que era mucho trabajo. Bajábamos el recurso, repartíamos los millones y los millones y los millones. Pero para nosotros, así que hubiera algo extra, no lo hay. Tal vez más arriba, o sea, los jefes de los jefes de los jefes, tal vez, para nuestro nivel no. Y los municipios es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, la verdad es que en teoría hay un sueldo ya asignado. No les miento, pero ustedes pueden checar en internet. Hay un organismo que se llama Transparencia, y ahí se ven los sueldos de los funcionarios públicos. Ustedes se van a dar cuenta lo que gana pues un operativo. Está ganando 9,000 pesos al mes a nivel estatal, de 9,000 a 10,000, y ni siquiera está por asalariado, está por asimilado a salarios, que ya habíamos hablado la clase pasada algo de eso. Van a encontrar que los jefes de departamento ganan de 14,000 a 16,000 pesos al mes. Y está en transparencia, no lo digo yo, lo dice el internet, lo dice la ley. Que un director, pero vean un director la responsabilidad que tiene, está ganando 42 por ahí así. Pero imagínense, ¿no? Tan solo mi directora tenía a cargo todas las direcciones de la Secretaría del Trabajo, que eran 8 direcciones, de 8 a 12 más o menos, pero ella se tenía que dividir entre todas esas para darles el recurso. Si hablamos de la SEP, ahí hay más directores, ¿no? Pero al menos mi directora manejábamos, ay, no les miento, pues creo que eran 68 departamentos, para darles a los 68 su pago de luz, su pago de internet, su pago de nóminas, no, era un mundo de trabajo. Entonces, aquí obviamente, como les comentaba en un principio, aquí el problema no es que no quisiéramos trabajar, sino que éramos muy poca gente las que hacíamos el trabajo, y como la mayoría veníamos de Morena, pues entramos en este sexenio, pues ahí nos quería capacitar, ¿no? Los del PAN y esto que se fueron, o que todavía quedaban los de base, nadie nos quería explicar, al contrario, ¿no? Más nos ponían el pie para que no avanzáramos. Entonces, hasta como mexicanos tenemos esa característica que nos ponemos el pie, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es complicado, ¿no? Más en nuestra área, que es números. Si a lo mejor yo hubiera entrado como secretaria, pues créanme que yo seguiría allá, ¿no? Porque pues, ¿qué hago? Pues simplemente hago las facturas, hago la parte de los formatos, cumplo con un horario y me voy, ¿no? Entonces, mucha gente que entra como operativo a veces conviene más porque ahí se queda, ¿no? De hecho, mis amigos contadores que entraron como operativos, no como jefes, porque yo entré como jefa,
entraron como operativos, siguen allá. ¿Por qué? Pues porque no tienen ese, o sea, el trato directo con el dinero, ¿no? Entonces, bueno, así funciona. El sujeto pasivo es toda persona físico-moral, lo que comentábamos la sesión pasada, por eso era mi insistencia que ustedes identificaran que era una persona física y que era una persona moral. Sabemos entonces que la persona moral puede ser el mismo gobierno, es decir, el gobierno le cobra a otro gobierno. Por ejemplo, nosotros como Secretaría de Educación Pública teníamos contratados a honorarios, o sea, a servicios profesionales. Entonces, ¿qué pasa? Que yo como persona moral, Secretaría de Educación Pública, tenía que retenerle a los honorarios y a los asalariados el ISR y yo pagárselo al SAT. Oye, pero son lo mismo, es el mismo gobierno, yo lo sé, pero no por eso me quita mi obligación de persona moral de hacer mis pagos de impuestos de mis trabajadores. Entonces, esa parte no tiene por qué quitarse, ¿no? Ahora bien, decíamos que el sujeto pasivo es toda persona físico-moral que tiene la obligación de pagar impuestos en términos establecidos por las leyes. Sin embargo, hay que hacer notar una diferencia entre el sujeto pasivo del impuesto y el sujeto pagador del impuesto, ya que muchas veces se generan confusiones, sobre todo en impuestos, sobre todo en IVA, chicos, ahí es donde más nos perdemos en el camino, como sucede, por ejemplo, con los impuestos indirectos, lo que les comentaba. Caso clásico, el IVA. Ahorita se los voy a explicar. Mientras que el sujeto pagador del impuesto es quien realmente paga el impuesto. ¿Esto cómo lo podemos ir comprendiendo? Miren, les voy a abrir aquí una pestaña de Excel para que ustedes lo puedan visualizar. Miren, aquí los voy a explicar así como muy sencillito, ¿no? Vamos a tener nuestros ingresos y vamos a tener nuestros egresos. ¿Qué son los ingresos, chicos? Pues recuerden que los ingresos pues son mis ventas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya más adelante vamos a ver que no todas las ventas son ingreso. No, O sea, no siempre, no es una regla. La mayoría de mis ingresos provienen de ventas, sí, pero puedo tener otros ingresos. ¿Por qué? Pues por intereses bancarios, por recuperación de cartera de deudores, por beneficios, apoyos que me den, o sea, todo el ingreso extra es ingreso, valga la redundancia, pero no solo las ventas, ¿eh? Por eso le ponemos ingresos, no ventas. ¿Qué son los egresos? Normalmente son los gastos, pero también acá no todo el egreso va a ser gasto tampoco, pueden ser otras variantes, ¿sale? Por esa razón es que le ponemos ingreso y egreso. Ahora bien, si yo, Maritza, tengo mi empresa que se llama La Nacional SADCB, bueno, yo voy a decir que a lo mejor vendí 100,000 pesos, ¿no? Yo vendí 100,000 pesos. Cuando yo vendo 100,000 pesos, pues yo cobro los 100,000, que eso ya lo saqué, recuerden. No sé si ustedes ya llevaron costos. Si no, bueno, pues ya les tocará verlos. Aquí antes de esto va el costo. ¿Qué es el costo? Bueno, si yo soy una empresa que fabrico, pues tengo que ver mis costos de materia prima, de mano de obra y de gastos indirectos de fabricación, que es luz, teléfono, renta, pasajes, todo eso, ¿no? Por ejemplo, si en materia prima yo digo que tuve 10,000 y que en mano de obra tuve 20,000 y que en gastos de fabricación tuve 30,000, entonces yo digo que tuve de costo 60,000 pesos, ¿no? 60,000, ahí está. Obviamente lo voy sacando después por precio unitario, o sea, porque como ven que yo vendo por pieza, yo tengo que sacarlo por precio unitario, que estamos hablando como en global ya cuando lo multipliqué por las piezas que vendí, ¿no? Bueno, si yo tengo un precio de costo de 60,000, pues obviamente yo no voy a vender en 60,000, yo voy a vender en 100,000. ¿Cuánto le voy a ganar? Aquí le estoy ganando 40,000 pesos, o sea, mi utilidad es de 40,000, eso yo ya lo tengo como que tener bien aterrizado, ¿no? Utilidad. ¿Sale? Bueno, ahí ya está. Entonces, aquí saco mi materia prima, antes de vender, ¿no? Materia prima, no mano de obra, sí, gastos de fabricación. Si ustedes se fijan acá en el costo, chicos, jamás estoy metiendo el IVA, o sea, jamás, porque mis costos son míos, o sea, aquí no tiene que ver el IVA. Se los comento porque he recibido muchas preguntas de gente que ya es empresaria, que se inició y se metió a la empresa y qué padre, ¿no? Pero ¿cómo se pierden con los costos y con el IVA, caray? Se hace una de pelotas. Les digo, no, a ver. Tu mente ponla en blanco. Ya la pusiste en blanco, ya la puse en blanco. Ok, no mezcles.
Punto número 1, saca tus costos sin IVA, ¿ok? Porque recuerden que el IVA no es ni mío, ni tuyo, ni de nadie, es del gobierno. No metan el IVA acá. Lo vamos a meter más adelante, obvio, pero acá no. Bueno, entonces acá yo tengo mi costo, que es lo que a mí me costó, valga la redundancia, fabricar el producto. Después tengo la utilidad que la saqué de mi precio de costo con mi precio de venta. Lógicamente, o sea, la idea del negocio es que mi producto siempre le voy a subir algo, porque si yo me quedo igual, que es el punto de equilibrio, o quedo por abajo, pues no tiene ningún caso entonces que yo, que yo continúe con la empresa porque no voy a tener entonces beneficio. Entonces, ¿para qué existo? Por eso que en el SAT cuando nos reportaban pérdidas y pérdidas y pérdidas, pues vamos a auditarla. Oye, pero ¿por qué hiciste en pérdida? Pues por eso, porque no hay lógica de negocio. Si tu negocio lo hiciste para ganar, entonces porque estás perdiendo, pues vamos a auditarte. Entonces, peor que declares puras pérdidas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, punto y aparte de eso, aquí ya tengo. Mis ingresos son de 100,000, ¿sale? ¿Cómo lo saqué? Ya saben, saqué mis costos si me dedico a fabricar. Si yo me dedico a comercializar, pues simplemente de lo que me costó, pues le aumento, ¿no? Ahí es más fácil. Por eso hay que saber si eres el fabricante o eres nada más el comercializador, ¿no? Bueno, ya que tenemos esto, bueno, aquí lo voy a ocultar, lo voy a ocultar tantito para que no me esté aquí estorbando para lo que vamos a explicar, ¿sale? Bueno, entonces tengo mis ingresos de 100,000. Nada más déjenme conectar aquí mi cargador porque ya se me está acabando la pila. Si no, nos vamos a quedar a media clase. No sé si mientras quieran hacer algún comentario, chicos, de lo que estamos viendo, todo les va quedando claro. ¿Alguna duda a lo que llevamos de explicación? ¿Todo bien? Todo bien, maestra. Muchas gracias. Gracias, chicos. Bueno, ahorita van a salir las dudas por los ejercicios, ¿verdad? Ok. Bueno, ya lo conecté, gracias. Ahora, ya tengo mi ingreso, ¿no? Ya aquí está. Ese es mi subtotal que se le conoce, ¿no? Mi subtotal. Ahora sí, aquí voy a poner el IVA al 16%, ¿sale? Pero una vez, recuerden que número 1, ya saqué mi costo. Número 2, ya saqué mi precio de venta, pero ahí todavía no meto el IVA. Recuerden, de los impuestos no los tengo que meter. Los considero hasta el final, ¿no? El estado de resultados. Bueno, ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tengo mi IVA al 16 y ahora si yo digo, a ver, 100,000 pesos por 16 por que ustedes ya lo vieron en contabilidad, pues son 16,000 pesos. ¿Qué significa esto? Que yo al cliente no le voy a cobrar 100,000 solamente. Le voy a cobrar 100,000 más el 16 de 100, le voy a cobrar 116,000. Entonces, ¿cuánto va a entrar a mi cuenta bancaria como Maritza Vidal, que soy empresaria y que tengo el Nacional SADCB? Más bien no va a entrar a Maritza, le va a entrar a la Nacional, a la cuenta bancaria nacional, porque tengo una persona moral en este supuesto. Entonces, le van a entrar a la cuenta bancaria 116,000. Pero hay que crearse la cultura, chicos, que ustedes sean empresarios o manejen más empresas. 116,000 no son de ustedes, por favor, no son de ustedes. De ustedes nada más son 100,000 pesos. Háganse por favor, ese ejercicio, porque nos emocionamos. Y yo los entiendo, yo también pasé por eso. Yo recibía 116,000, yo decía, wow, ¿cuánto dinero? Sí, pero 16,000 no son tuyos, son del gobierno. ¿Quién los pagó? El consumidor final. ¿Quién fue el consumidor final? La persona que finalmente adquirió el bien y que fue el eslabón de la cadena del último consumidor. ¿Por qué se llama impuesto al valor agregado? Se llama impuesto al valor agregado porque al valor que tengo le agrego siempre un 16%. Aquí mi tasa no cambia. Va a haber excepciones como en plataformas tecnológicas, como la zona fronteriza que va al 8%, como la tasa del 0% que es la de algunos productos y la tasa exenta. Pero en la mayoría de casos la tasa va a ser de 16, no es como en otros regímenes que el que veíamos, por ejemplo, el empresarial de 18 días, que ven que el ISR varía, ¿no?
que si el 1%, que si el 1.5, que si el 2, que si va del 1.6 al 35. Ahí hay mucha variante en ISR. Aquí en IVA no. Aquí en IVA siempre va a ser el 16 y sí sí va a haber excepciones, claro que sí, pero son mínimas. Entonces, bueno, aquí ya tengo esto, entonces ya tengo abono a ventas, ya saben, abono a IVA causado o IVA trasladado con cargo a bancos 116,000. Ese es mi asiento contable, ¿se acuerdan? Bueno, a nivel fiscal, bueno, así ya lo tengo como más comprensible, ¿no? Posteriormente yo digo, bueno, saco mi suma de mis egresos que van a ser a lo mejor 80,000 pesos. Aquí sí meto, ojo chicos, aquí sí meto el IVA de lo que yo compré, lo que en mis costos, ¿se acuerdan que yo para sacar mis costos de mis compras no metí el IVA? Porque era el costo. Para efectos de egreso, ya para hacer mi declaración de impuestos, sí lo voy a meter. Ahí sí voy a meter el IVA de los gastos que yo erogué. Entonces, yo multiplico 80,000 por 16%. Entonces, ahora al revés. Yo de 80,000 le pagué a mis proveedores 12,800. Por lo tanto, yo no pagué 80,000, yo pagué 92,800. ¿Esto qué significa? Que yo tengo una utilidad de, vamos a ver, de 20,000 pesos. Tengo un IVA en ese caso le vamos a llamar por pagar, por 3,200. ¿Cómo lo interpreto? Bueno, lo interpreto de la siguiente manera. Vamos a poner aquí un sombradito para que lo identifiquemos. Ahí está. Ese es mi IVA. Aquí lo voy a poner IVA por pagar. ¿Qué significa o cómo lo interpreto? Que yo le cobré en efecto 16,000 a mi cliente, pero a mí me cobró mi proveedor 12,800. ¿Qué me dice el gobierno? Sácate la diferencia y la diferencia me lo pagas y se acabó. Ahora sí que, ahora sí que hazte valer tu IVA que pagaste y también hazme valer el IVA que le cobras a tu cliente. Por diferencia me pagas el IVA. Por eso comentaba que el IVA es muy sencillo, porque nada más lo saco por diferencia, es decir, el resto, el IVA que cobré menos el IVA que pagué y ese es mi IVA por pagar. ¿Qué me dicen los contribuyentes? Ay, conta, bájele para que no pague yo IVA, ¿no? Ay, bájele. ¿Y qué les digo yo? ¿O qué les decimos los contadores? Bueno, pues si tú quieres que le baje, pues mete más gastos. Ay, es que no tuve gastos, perdón. Bueno, es que ahí sí. Entonces, ¿qué más podemos hacer si no es que tú metas más gastos? Hay quienes avientan la puntada, que me ha tocado de mis contribuyentes, que tienen 116,000 y no gastaron nada. Digo, en términos fiscales, porque obviamente en la vida real, pues yo sé que sí gastaron, porque si no, ¿cómo compraron su materia prima para dar el producto? Me queda claro que sí lo compraron, pero se les fueron ahí las cabras, como se dice, pues porque no pidieron factura, pues porque no pidieron CFDI, en este caso que es la factura electrónica, o lo pagaron con dinero en efectivo cuando tuvieron que haberlo pagado con dinero electrónico. Entonces, por esa razón no es deducible. Entonces, es como si no hubieran hecho fiscalmente el gasto. Por eso que aquí no se les considera. Entonces, la mayoría, cuando van iniciando mis empresarios, ay, es un batallar con ellos para educarlos. A ver, si tú tuviste 116,000 de ingresos, tienes que gastarte similar a eso para que no pagues IVA. Obviamente debe haber una utilidad porque también tienes que tener una razón de ser, debe haber una utilidad mínima, pero debe de haber. Si no, entonces también te prestas a que te revisen porque no es posible que siempre quedes tablas. Puede ser que en el primer año sí, puede ser que en la pandemia sí, pero no hay lógica de mercado. Entonces, bueno, este es mi famoso IVA por pagar, ¿sale? Entonces, luego se enojan los contribuyentes porque me dicen, ay, no, conta, yo no quiero pagar 16,000. A ver usted cómo le hace, porque mis otros contadores que he tenido, que me han recomendado, hacen que yo no pague nada. A ver, yo les digo, ¿no? Punto número uno, ¿por qué te enojas si estos 16,000 pesos jamás salieron de tu bolsa? No, ¿verdad? No. Entonces, yo no sé cuál es tu enojo si tú le vas a pagar a la autoridad 16,000, si tú nada más le estás regresando lo que tú le cobras a tu cliente para dárselo al SAT. O sea, tú ya sabías que ese dinero no era tuyo. Se quedan pensando y dicen, no, pues ya si me lo plantea así, no, pues sí. No, no es que yo te lo plantee, es que así es. Los 16,000 que tú le cobras a tus clientes no salieron de tu bolsa, salieron de la bolsa del contribuyente, no de la tuya. Por eso que acá la teoría nos dice que ¿quién paga el IVA? El consumidor final, es decir, quien realmente se quedó con el producto.
Entonces, por esta razón es que no salió de tu bolsa, contribuyente, no salió de tu bolsa. ¿Qué? Si salió de tu bolsa, los 12,800, pero por eso te los está restando. Ay, no, Conte, es que aún así es mucho. No, no, es que yo quiero pagar nada más 500. Es que no es que quieras pagar o no, es que así da así da las cuentas, ¿no? Entonces, a veces al contribuyente hay que explicarle como con bolitas y palitos para que no piensen que nosotros, como de este lado de los contadores, somos malos contadores o que no sabemos hacerle sus cuentas, sino que en realidad así son los impuestos y que si ellos quieren bajarle, pues entonces que sí facturen, que sí paguen con dinero electrónico, que se abren una cuenta bancaria bien. A mí me pasó, por ejemplo, con los restauranteros, ¿no? Que se van al central de abastos y compran pues todo sin factura. Que si su carne, que si su jitomate. Yo sé que va a haber productos que estén exentos de IVA, me queda claro. Pero pues les va a ayudar para ISR. Y pues como les sale más barato, yo entiendo que también les sale más barato comprar así, pues lo compran, entonces tengo cero gastos. Entonces, ahí como yo les puedo ayudar si su impuesto se va a 16,000, ¿no? Entonces, pues yo les digo, en lo posible tienes que facturar. Es que no me dan factura, conta, sí, pero es que recuerda que yo para poderte ayudar a que tu impuesto disminuya, pues tú tienes que meter gastos y que sean y que cumplan con los requisitos fiscales. Entonces, sí es como decirles una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, así funciona el IVA. Como ustedes se podrán dar cuenta, es muy sencillo. Cuando, por ejemplo, me dice, es que tú tienes esto de ingresos y tienes este monto de egresos, ¿no? Estamos en este supuesto. Voy a ocultar esto también para que no nos estorbe. Y que eso es lo que veíamos hace 8 días, ¿no? ¿Qué decíamos? Tenemos de ingresos 116,000 y tenemos de egresos 92,800, es lo que vimos hace 8 días. Pero nos dice la redacción, o nos dice ahí cuando recibimos la factura, ya incluye IVA. Y te quedas, ay, tú, ¿y cómo le quito el IVA, chispas? Bueno, pues aquí no es otra cosa más que la cuestión aritmética. ¿Cómo le hago? Digo, 116,000 pesos entre 1,16 para que me dé la base. Y lo mismo hago para mi gasto, si también incluye el IVA, en el supuesto que todo graba, chicos. También hay que ver lo que graba y lo que no graba, ¿no? Después, ya tengo los 100,000 y lo multiplico por el 16%, ahora sí para sacar como tal el 16%, y pues ya tengo acá mi operación como la quiero. Y ahí está, ¿no? Cuando me dice que incluye el IVA, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo divido entre 1,16, ya tengo aquí el importe, ya tengo el IVA y ya tengo el total, ¿no? De esa forma lo sacamos. Yo sé que hay muchas formas de sacarlo en forma matemática, digo, no es la única, pero bueno, es como la más, como que la que a mí en lo personal me ha funcionado y por eso como que se las recomiendo, ¿no? Entonces, bueno, así nos pasa con el IVA. Entonces, ¿cuánto tengo de IVA por pagar? 3,200. Ahora, vamos a encontrar otro caso en el cual efectivamente por pandemia, porque inicié operaciones, porque puse mi negocio y no me asesoré adecuadamente, ¿verdad? Pues tengo pérdida. Entonces, ¿qué voy a decir? Ok, si tus ingresos fueron, vamos a suponer, de 180,000 pesos y tus egresos fueron de 230,000 porque no sacaste bien tus cuentas, entonces por automático aquí te va a dar una pérdida. Aquí dices, ¿no? Mi pérdida así, neta, o sea, en este caso, antes de IVA, es de 50,000, ¿no? Ya, la perdí. Ahora, cuando tú vendiste, de todos modos, tú sí le cobraste el IVA a tu cliente, ¿no? Tú de 180,000 le cobraste 28,800 de IVA. Por lo tanto, tú a tu cliente le cobraste en total 208,800, es lo que tú le cobras a tu cliente. Ya sabemos que aquí es el importe, el IVA y el total, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que cuando de lo que tú gastaste, pues la verdad tuviste que pedir prestado, te gastaste tu inversión, no sé qué hiciste ahí. El caso es que tú pagaste de IVA 36,800. Obviamente en el total pues va a botar una pérdida con todo e IVA ahorita les digo, de 58,800, ¿no?
ya lo tengo ahí mi pérdida. Entonces muchos contribuyentes me dicen, ay, ¿sabe qué conta? Que como me dio pérdida ni declaré. ¿Pero por qué no declaraste? Ah, pues porque tenía yo pérdida. No, a ver, no funciona así. Tú tienes que decirle al SAT lo que cobraste de IVA, que fueron 28,800, y decirle que tu IVA por gastos fue de 36,800. Por lo tanto, ahora al revés, el SAT te debe a ti 8,000 pesos. Esto se conoce como impuesto a favor. Tienes que declararlo, sí tienes que declararlo, sí, aunque sea pérdida, aunque sea saldo a favor, sí. Se llama impuesto a favor y es lo que muchos no, o sea, como que les explicamos y no me lo entienden. Dicen cosas que yo no le entiendo. A ver, aquí lo que dice es que tú cobraste 28,800 de IVA, pero que tú pagaste 36,800 de IVA, es decir, tú pagaste más de lo que cobraste de IVA. Por tanto, por la diferencia que son 8,000, se llama impuesto a favor, es decir, que ahora el SAT te debe a ti. Oye, qué padre, ¿lo puedo recuperar? Claro que lo puedes recuperar. Entonces, estos 8,000, si fueron en el mes de enero, tú los pides en el mes de febrero y por supuesto que sí te los tienen que regresar en tu cuenta bancaria. Entonces, es la ventaja de los impuestos, que cuando lo sabes manejar, tú puedes recuperar tu saldo a favor y si cumples con todos los requisitos, pues obviamente te lo van a regresar. ¿Por qué digo cumplir con todos los requisitos? Porque si aquí me dice, acá me dice, pues sabes que, pues tú dices contribuyente ya que eso se lo mandamos al SAT, obviamente, las declaraciones, ¿no? Y me dice el SAT, ok, me dices contribuyente que quieres recuperar tus 8,000 pesos a favor. Muy bien. Nada más te voy a pedir que me enseñes la facturación de los 230,000 más el IVA, que te da 266,800, que mandes tus cuentas bancarias, que me sumen los 266,800, o si fue efectivo, que me lo demuestres, y que cumplas con los requisitos fiscales que ya sabemos que tengan que ver con tu giro, entre otros, ¿no? Entonces, yo si todo solo cumplo, por supuesto que me lo regresan. Yo a mis contribuyentes, a muchos les digo que la verdad mejor ni lo pidan, porque luego metieron que el cepillo de dientes, y así como que, híjole, que metieron que, no sé, un hotel, ¿no? Porque fueron, efectivamente, o sea, sí fueron a dar como una conferencia de su producto, pero se les ocurrió pagar con efectivo, no con transferencia. Entonces eso lo ve el SAT y va para atrás, ¿no? Eso no significa que no te va a regresar todo. Tal vez te regrese 3,000, 4,000, pero pues ya sirve, ¿no? Entonces tú puedes, que eso ya es otro tema de impuestos que se llama, como los beneficios que me da a mí, ¿no? Las formas de extinción de la obligación. En este caso tú lo puedes acreditar, y tú puedes pedir, en este caso le llamamos acreditamiento, tú lo puedes pedir la devolución y también tú puedes, en este podía antes compensar, ahora ya no se puede. ¿Qué era compensar? Pues que si te daba a favor IVA y en contra ISR, entre ellos lo restabas, pero ahora ya no se puede. Entonces nada más te queda acreditamiento y devolución. ¿Qué es el acreditamiento? Que es cuando yo pido que estos 8,000 pesos, si en febrero me da a pagar, los resto. Si en marzo me da a pagar, los vuelvo a restar hasta que me acabe yo los 8,000. O si, por ejemplo, vamos a suponer que esto es enero, ¿no? Enero. Me voy a febrero. Y si en febrero, por ejemplo, me diera a pagar los 8,000 pesos, digo exactos, que es muy raro, pero puede ser. Entonces yo ya no pago nada porque me lo resto, se llama acreditamiento. Si, por ejemplo, acá en febrero me da de IVA 4,000 pesos, pues todavía me sobran 4,000, ¿no? Y entonces me voy a marzo. Y si en marzo me da IVA por pagar de 2,000, entonces me resto los 4,000 y me sobran 2,000 todavía, ¿no? Y me llego, por ejemplo, a abril y aquí me dan a pagar 3,000 pesos, pues me resto los 2,000 y nada más pago 1,000, ¿no? Y así voy haciéndole cada mes. Eso se llama acreditamiento. ¿Qué es el acreditamiento? Restarte el IVA hacia adelante, hacia el futuro. Tienes hasta 5 años para acabártelo, porque los contribuyentes me dicen, ay, no conta, lo que pasa es de que ya pasó un año, pues ya, no, ¿y qué? Tienes 5 años. Ah, sí, de veras, sí, pero para adelante, ¿no? Porque luego me dicen, póngame al corriente, y los pongo al corriente, ¿no? Les digo, mira, de 2021 te dio a favor de IVA y de 2022 te dio acá, perdón, de 2021 te dio a cargo,
y de 2022 te dio en contra. Y me dicen, no, pues acredítemelo. Pero es que no se puede ir hacia atrás, se puede hacia adelante. Es decir, yo puedo acreditarme ahorita que estamos en 2023, 24, 25, 26, 27, 2028. Pero no puedo acreditarme hacia atrás, o sea, restarme hacia atrás, 2022, 21, 20, hacia atrás no puedo, hacia adelante sí. Es el acreditamiento, ¿vale? ¿Qué es la devolución? Bueno, textual. Le digo al SAT, regrésamelo. Dice el SAT, ok, nada más, pues dame tus comprobantes y ya. Yo, por les comentaba, yo a mis contribuyentes les sugiero que mejor lo acrediten porque es más rápido y más práctico, no te están como revisando. Pero si tú estás segurísimo, pues yo le digo a mis contribuyentes, ¿estás segurísimo, segurísimo que cumples con todos los requisitos? Sí, pídelo, por supuesto que lo pedimos y claro que nos tienen que regresar. Porque tienes ahí por ahí una dudita que como que metiste algo que no era y entonces, pues mejor no lo pidas, ¿no? Entonces, bueno, así funciona el IVA respecto a esa diapositiva que habíamos visto acá, chicos, que nos dice, el sujeto pasivo es toda persona que damos físico-moral que tiene la obligación de pagar impuestos en términos establecidos por las leyes. Sin embargo, hay que hacer notar una diferencia entre el sujeto pasivo del impuesto y el sujeto pagador del impuesto, ya que muchas veces se generan confusiones, como sucede, por ejemplo, con los indirectos en el caso del IVA que ya lo expliqué. El sujeto pasivo del impuesto es aquel que tiene la obligación legal de pagar el impuesto, mientras el sujeto pagador es del impuesto es quien realmente paga. ¿A qué nos referimos? Entonces le ponemos aquí sujeto, sujeto pasivo y sujeto pagador. Vamos a ver. Sujeto pasivo, es que ya no me deja meterme en el Excel. Sujeto pasivo y sujeto pagador. Aquí. Entonces acá el sujeto pasivo es la empresa. Vamos a ponerla acá. Mostrar, porque ven que las había yo ocultado. Bueno, aquí recuerden que es la Nacional SADCB, que es la que hizo todos estos movimientos, ¿vale? Todos estos. Entonces, ¿quién tiene la obligación digamos, de declarar? El sujeto pasivo. ¿Y qué va a declarar? Lo que el sujeto pagador le pagó de IVA, ¿sale? Ambos son sujetos, sí. Pero uno es el que paga y otro es el que declara, ¿no? En este caso, la nacional es el que declara. ¿Qué declara? Pues que el sujeto pagador le dio 28,800. Y entonces el sujeto pasivo es la nacional. Sujeto pagador, mi cliente, que es el Felipe Pérez Pérez, ¿no? O la concordancia SADCB, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me dice la diapositiva. Pues comentaba que esto se entiende, pero pues con ejemplos prácticos, 100%. El objeto entonces es la actividad o cosa que la ley señala como el motivo del gravamen, de tal manera que se considera como el hecho generador del impuesto. ¿Cuál es el objeto? Pues la cosa, la actividad. Por ejemplo, en IVA, ¿cuál es la actividad? Pues no es el artículo 1, ¿no? Que todo lo que sea bienes, servicios, importación, pues todo eso va a grabar IVA. O sea, ese es lo que tú haces, ¿no? Es lo que va a grabar. No, el IVA obviamente pues es indirecto porque tú lo vas trasladando. Entonces, sí, es un impuesto bastante redituable. De hecho, quien lo inventó, pues la verdad se llevó ahí el premio, ¿verdad? Por su idea de recaudar dinero a través de los indirectos. Entonces, el gravamen ya sabemos que es lo que vamos textual a grabar, de tal manera que se considera como el hecho generador del impuesto. ¿Sale? ¿Cuál es la fuente? Se refiere al monto de los bienes o de la riqueza de una persona físico-moral, de donde provienen las cantidades necesarias para el pago del impuesto. Entonces, bueno, es todo este monto que tiene como tal el sujeto pasivo, llámese persona física o persona moral. ¿Por qué? Porque de ellos proviene el dinero, o sea, de lo que se genera. Por eso es que decíamos que en México, como en todo el mundo, al tener nosotros la empresa, es la generadora de la riqueza, le quitamos el dinero del impuesto para el bien común. Pero si no hay empresa, ¿a quién le quitamos el dinero? Pues no hay. O sea, no hay, no fluye la economía. De tal forma, las fuentes resultan ser el capital y el trabajo, ¿sale? Porque es el hecho generador, que es el capital, bueno, pues la empresa, el trabajo es lo que fomenta esa riqueza, ¿no? Encontramos otro elemento que es la base, que es la base. Pues la base
es el monto gravable sobre el cual se determina la cuantía del impuesto. Por ejemplo, en el ISR, el número de litros producidos, el ingreso anual de un contribuyente, entre otros. Aquí, por ejemplo, del que acabamos de hacer, que es el IVA, encontramos que la base es esta, chicos, son los 100,000 pesos, lo voy a poner con otro color. Esta es la base. ¿Por qué es la base? Porque a esta base le saco el 16% y saco el IVA. Esa es la base. Para mi gasto, ¿cuál es la base? Los 80,000. ¿Y cómo saco la base? Ah, bueno, pues es la suma de todos los gastos que yo hice antes de IVA, acuérdense. O sea, si yo compré, por ejemplo, voy a hacer pasteles, entonces hice, compré la lechera, compré la clavel. Se los comento porque tengo un proyecto ahorita que están haciendo pasteles de queso, algo así, entonces por eso me vino a la mente, ¿no? Entonces estos chicos van a presentar un proyecto de empresa, entonces tienen que sacar costos y eso de los impuestos, su régimen fiscal y eso. Entonces acabamos esta parte, ¿no? De las compras, a los 80,000. Entonces ellos me decían, no, pues es que nosotros ocupamos leche clavel, lechera, leche normal de vaca, ¿no? Azúcar, tal vez, saborizante, o bueno, todo lo que lleva, ¿no? El queso, todo eso veo si lleva o no lleva IVA, pues les comentaba. En alimentos están exentos, están tasa cero, entonces, bueno, ahí vemos que sí lleva IVA, ¿no? Saco de esa suma mi base y a esa le multiplico el 16%. Si lo hago nada más por un producto, pues lo mismo, ¿no? Agarro mi producto, multiplico por el 16%. Si es mi venta, acuérdense que primero parto del costo. ¿Cuánto me costó y cuánto lo vendo? Sale, lo vendo en 100,000. De lo que yo vendí, le saco el 16%. Por eso es que la base va a ser 100,000. Y es que les comentaba que aunque suene como un poco lógico, la verdad que la mayoría se me pierde aquí en las bases. Dicen, es que ¿sobre qué le saco el 16, maestra? Ya me perdí. ¿De dónde? No, el 100,000, 100,000, de 100,000. Ah, ok, ya entendí, ¿no? Bueno, entonces, esta es la base, chicos. El sujeto pasivo, somos los que pagamos los impuestos. Sujeto activo es el gobierno. La tasa, 16% para IVA, en el ejemplo del IVA que estamos viendo. Y aquí tenemos todos los elementos del impuesto. ¿Vale? Ahora bien, la base ya la mencionamos. ¿Qué es la unidad? La unidad de la parte alícuota específica o monetaria que se considera de acuerdo a la ley para fijar el monto del impuesto. Por ejemplo, 1 kilo de arena, 1 litro de petróleo, $1 americano. Por eso que ustedes ahorita están dando también cursos de facturación. ¡Ah, cómo batallan en la unidad de medida, eh! Porque viene litros, gramos, pesos, rayanes o una de unidades que el SAT ven que tiene su catálogo. Entonces, imagínense, todo se tiene que transformar a unidad, o sea, ¿qué tipo qué vendes tu servicio? Ah, pues tu unidad de medida va a ser E48. Y E48, recuerden que es servicios. ¿Tú qué facturas? No, pues yo facturo mochilas. Ah, entonces tu clave es H87. ¿Y qué es H87? Pues la unidad de medida es pieza. Yo aquí tengo una factura que es la que he estado pasando hace ratito, ¿verdad? Vean, es una factura que estamos haciendo y vean, me dan como tal el formato para que yo lo pase a factura. Entonces, vean, su unidad de medida es, en este caso, H87 es pieza, es bulto. H87 es bulto, 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 bulto. Pero aquí voy a encontrar que es KGM, que es kilogramo. Esa es la unidad, la clave, la unidad de medida. Aparte es la clave de producto, ¿no? Que eso ya hay otro catálogo, que es lo que yo vendo, ¿no? En este caso, bueno, pues vende cemento, cal hidráulica, madera de pino, etcétera. Otra que nos interesa ver es esto, la parte de la clave de unidad, que el SAT ya estableció un catálogo para darle una clavecita. Por eso cuando ustedes inician su empresa, pues sí, al principio te batallamos porque hay que buscar las claves, ¿no? Una vez que las tenemos, pues ya nada más las jalamos, ¿no? Pero esa es la unidad que se refiere respecto a los impuestos, que es la cuota. La cuota es la cantidad de dinero que se percibe por unidad tributaria, de tal forma que se fija cantidades absolutas. En caso de que la cantidad de dinero percibida sea como porcentaje por unidad, entonces está hablando de tasa. Las cuotas se pueden clasificar de la siguiente manera. Por derrama o contingencia, fija, proporcional, progresiva, degresiva y regresiva. ¿Sale? Bueno. Entonces la cuota no es otra cosa más que el pedacito de dinero que se percibe por cada unidad tributaria, es decir, lo que se cobra de impuesto. En caso de que esta cantidad de dinero, bueno, pues se fije como porcentaje,
Entonces hay que aplicarle ese porcentaje, porque recuerden que los impuestos no siempre es porcentaje, no es a fuerza, pueden ser de otra manera. Entonces, bueno, ¿qué significa que la cuota en los impuestos sea por derrama o contingencia? Significa, en primer lugar, que se determine el monto de que se pretende obtener. Segundo, se determina el número de sujetos pasivos que pagarán el impuesto. ¿Ok? Y una vez determinado el monto a obtener y número de sujetos pasivos, que son los que van a pagar el impuesto, se distribuye el monto entre todos los sujetos, determinando la cuota que cada uno de ellos debe pagar. Como que se saca en global, ¿no? A ver cuánto me tocaría. ¿Cuál es la fija? Bueno, aquí la cuota fija se establece la cantidad exacta que se debe pagar por unidad tributaria, por ejemplo, 0.20 kilo por kilo de azúcar. Nosotros acá en la cuota fija, fíjense que encontrábamos, ¿se acuerdan con los, no sé si a ustedes les tocó manejar a los repecos? Que fue hace como, híjole, no me acuerdo, tiene bastantes años, ¿no? Recuerden que traíamos un ISR que cada entidad federativa pagaba. Bueno, al inicio, pues, estableció la federación que que la federación iba a administrar el dinero de los estados. De modo que entonces a la federación le llegaba lo del ISR de todos los estados, y entonces la federación lo regresaba a cada estado dándole su presupuesto. Así funcionó por muchos años. Pero hace, ¿qué les gusta? Como 15 años, si no mal recuerdo, algo así, 13, 15 años, dijeron los gobiernos de ese entonces, no, sabes que es una lata darles del dinero a las federaciones, a los estados. Mejor que cada quien administre su dinero, ¿no? A mí que me den lo de lo mío y al estado lo del estado, y así ya me evito el trabajo de regresar el dinero. Pero no está bien. Entonces establecieron un régimen que se llama REPECO, que era el régimen de pequeños contribuyentes, y le seguía el régimen intermedio, y luego ya el general, ¿no? Entonces, ¿qué decían? El régimen del repeco, que es el chiquitito, ese dinero todo se le queda al Estado. El intermedio, pues una parte. Y el general, que es para los grandes, ese ya se le iba a la federación. Entonces, ¿qué decía la federación? Ay, ¿sabes qué, Estado? Que como tú ya tienes allá tus repecos, pues vaya, agarras el dinero y tú ya administrate, ya no me estés molestando. Y así funcionó por muchos años. Entonces, ¿qué dijo el Estado? Bueno, y eso lo hacía finanzas del Estado. Entonces estableció una cuota fija que a muchos les superconvino porque estaba bien sencillo, ¿no? Tú agarrabas y decías, ok, bueno, pues yo tengo de 1,000 a 6,000 pesos. ¿Cuánto me toca pagar? 200 pesos bimestral. Entonces todo el año tú vienes a pagar tus 200 pesos bimestral. Así de fácil, así de fácil. Entonces todos los repecos iban a finanzas, se daban de alta, les daban su cuota fija y vámonos, así quedaban todo el año. O sea, no era como que ahorita que las tasas y que el porcentaje y que el límite inferior, límite superior, o sea, no, 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 práctico. ¿Sabes qué? Cuota fija para repecos, sale, ya quedó. Pero de ahí pasaron más años y dijeron, híjole, como que no está conviniendo lo de los repecos porque se hace un verdadero relajo, que al Estado, que ya no le doy, que si le doy, me sigue pidiendo el Estado a mi federación, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor ya, elimínalos. Eliminan a los repecos y nace el RIF, que es el régimen de incorporación fiscal, con el gobierno de Peña Nieto. No, pues ya, los RIF, ahora qué van a hacer, no, pues ya, regrésame mi dinero, regresen a lo que estábamos, ¿qué era lo que estábamos? Que ahora, otra vez yo, federación, me hago de cargo de los pequeños contribuyentes que los va a nombrar RIF, yo recaudo el dinero y ya lo regreso a la federación. Ok. Pero para que no se me desanimen, entonces les voy a establecer una forma de cálculo en el cual van a estar exentos el primer año de ISR, o sea, no exentos, sino van a estar reducidos, es la palabra adecuada, a un 100%. Y dijeron, no, pues está muy bien, ¿no? Para que se animen y entonces hagamos formales a los informales. Entonces vamos a establecerles esa concesión, ¿no? Y así. Y recientemente, pues recuerden que en el 2022, 1 de enero, entra el RECICO, que sustituye al RIF. Obviamente el RIF sustituyó al REPECO, y así vienen los gobiernos. Por eso que eso de lo fiscal es muy variado, hay que estar como que al día, al día, al día, al día, porque ahorita a mí ya no me sirve RECICO, ya no me sirve REPECO, ya no me sirve RIF, porque ahorita está el RECICO. Si cuando se vaya nuestro presidente, llega otro gobierno y quiere poner otro régimen, pues lo va a poner y hay que estar actualizados, ¿no? Entonces, bueno, eso se refiere a la fija, a la cuota fija, que depende del gobierno que nos toque,
hace un programa, un presupuesto y dice, voy a atacar a los pequeños contribuyentes y le establezco, si yo quiero como gobierno, una cuota fija. Entonces, nada más págame 200 bimestral y ya, por todo el año, ya no te metas en relajitos, ¿no? ¿Qué es lo proporcional? Pues establece un tanto por ciento fijo cualquiera que sea el valor de la base. Entonces, ahí ya, por ejemplo, si dijera el gobierno, no, ¿sabes qué? Todos me van a pagar 10%, como la PTU, ¿no? Que es 10%. Bueno, aquí, por ejemplo, que dijeran, no, todos los del giro de restaurantes me van a pagar el 10 o el 15%. Ganen lo que ganen, no me importa, a mí págame el 15. Oye, pero es que mira que o págame a lo mejor, no sé, cierto monto, ¿no? Proporcional obviamente a tu ganancia, ¿no? Y ellos van a decir, no, pero es que como que no es justo. Sí, pero yo te lo doy para que sea más práctico esto de la recaudación, entonces ya está, proporcional. ¿Qué es la progresiva? Bueno, esta puede ser de dos tipos, directa o indirecta. En la primera, la cuota es proporcional y solo crece la porción gravable del objeto del impuesto, ¿ok? En el segundo caso, que es la indirecta, la proporción de la cuota aumenta a medida que aumenta el valor de la base. Esta a su vez puede ser de tres tipos: progresividad por clases, progresividad por grados y progresividad por coeficientes. Aquí en nuestro país no es como muy sonado, pero existe, por si en algún momento algún gobierno lo quiere retomar o tomar, lo puede hacer porque está dentro de lo que se pudiera llegar a hacer. ¿Qué se pretende con esto? Se pretende que la recaudación sea lo más justa posible, que le convenga también al contribuyente y que no por el hecho de que las cuotas en México son muy altas, son muy complicadas, se vaya la inversión y muchas empresas cierren, se dediquen a la informalidad o que las empresas extranjeras se lleven el capital. Por eso que tenemos muchas opciones para que los gobiernos establezcan la forma en que van a cobrar sus impuestos. ¿Ok? Finalmente tenemos a la degresiva y regresiva. ¿Qué es la degresiva? Esta se refiere que en esta se establece una determinada cuota para una cierta base de impuesto, en la cual se ejerce el máximo gravamen, siendo proporcional a partir de esta hacia arriba y estableciéndose cuotas menores de esta hacia abajo. O sea, va para atrás, ¿no? Dependiendo qué es lo que nosotros tenemos como base. Va a ir hacia atrás, ¿no? La regresiva, bueno, en esta se establece como un porcentaje menor a una base mayor y viceversa. Entonces, como podrán ver, si hay si hay bastante como material de donde nosotros basarnos como gobierno, si es que somos gobierno, ¿verdad? O si ustedes llegan algún día a tener la oportunidad de cambiar las leyes, pues sepan que sí hay muchas formas en las cuales yo puedo recaudar, pero sin afectar tanto al contribuyente, ¿no? Entonces, bueno, de la parte teórica aquí nos quedaríamos, chicos, para que ustedes tengan ya esta parte vista y nos vamos a regresar a la parte práctica nos habíamos quedado la sesión pasada. ¿Hasta ahí todo bien con la parte teórica, chicos, o hay alguna duda? Todo bien, maestra. Sí, un poquito confuso ¿Perdón? Adelante, adelante. Es que parece que iban a preguntar, chicos. Bueno, pues vamos a continuar. Miren, vamos entonces a retomar nuestros casos. Vean, habíamos empezado con los asimilados, con los asalariados, que encontrábamos allá los asimilados a salarios, ¿se acuerdan? Aquí calculábamos el ISR, obviamente con la tasa vigente, ¿no? Bueno, en este caso, para los asalariados, chicos, no metemos para nada IVA. ¿Por qué no? Pues porque los asalariados no tienen nada que ver con el IVA. Ustedes se preguntarán, oye, maestra, pero ¿por qué no? Si yo sí estoy pagando IVA, yo estoy pagando el IVA de mi gasolina, de mi renta, de mi luz, de mi teléfono, estoy pagando el IEPS de mi comida calórica, ¿no? Como la coca, las papitas, los churritos, estos famosos, pues todo lo que tiene contenido calórico, pues para acabar pronto. Entonces ustedes me dirán, pero ¿por qué, maestra, si yo soy asalariado y tengo que pagar ISR y por qué no puedo acreditarme el IVA? O sea, ¿por qué si estoy pagando IVA? Porque así es la ley, chicos, ¿qué les digo? Entonces, conclusión. En asalariados no metemos para nada el IVA, por eso es que aquí no me voy a detener, porque eso ya lo vimos en sesiones pasadas.
Me voy a ir directamente con el régimen empresarial y profesional que habíamos visto la semana pasada. Habíamos ya comentado quiénes son. Aquí nada más me estaba faltando darles esta parte teórica, que es el artículo 103 de la ley del ISR y el artículo 105 de la ley del ISR, que me dice, bueno, es que a mí siempre me preguntan, no sé si a ustedes, pero a mí siempre me preguntan, oiga, Cote, ¿qué deduzco? Deme la lista de lo que deduzco. Híjole, no hay lista. Tienes que irte al artículo 103 de la ley del ISR. ¿Qué te dice la ley del ISR? Que tú puedes hacer deducible tus devoluciones, tus compras de mercancía, tus gastos. Por eso les decía yo hace un momentito en el IVA. No todo el egreso es gasto, no, porque mi egreso también puede ser por compras, por gastos, por inversiones, por intereses pagados, por cuotas pagadas al IMSS, por pago de impuestos locales. O sea, no siempre es nada más el gasto. ¿Qué artículo me lo da? El 103 de la ley del ISR. Entonces, ¿yo qué puedo meter? Todos tus gastos, todas tus compras, todas tus devoluciones, todas tus inversiones, todos tus intereses pagados, todas tus cuotas al IMSS y todos tus pagos de impuestos locales. ¿Sale? Ahora, ¿qué requisitos tú debes de cumplir para poder meter el gasto? Estos. Uno, que sean efectivamente erogados. ¿Qué significa erogado? Que tú lo hayas pagado. O sea, no es como que yo compré un carro y me voy a meter la deducción del interés de ese carro, o sea, porque lo saqué a crédito, ¿no? Pero bueno, eso apenas lo voy a pagar en 3 meses. No, tú no lo puedes meter en tanto tú no lo pagues. Tienes que haber pagado ya el interés. Oye, ¿y el carro le enganche? Ah, depende de tu régimen fiscal. Si tú eres régimen empresarial y lo vas a meter para tu empresa, entonces tú sí vas a poder deducir el monto que corresponde en caso de IVA. Bueno, pues tú vas a poder meter lo que pagaste del enganche, el 16% del enganche. Si te valió 500,000 la camioneta y pagaste 100,000 en el mes de enero, entonces el 16% de 100,000 son 16,000. Vas a poderte meter los 16,000. Y para ISR, pues recuerden que la depreciación. Bueno, entonces dices, ok, entonces sí me sirve. Claro que te sirve. Siempre y cuando lo hayas pagado. Lo que no puedes es meterte el valor de los 500,000 por el 16% porque todavía no lo pagas. Porque apenas lo vas a pagar. Como te lo sacaste a crédito, tú nos vas a pagar lo que realmente aparezca en ese mes pagado. ¿Cómo lo sabes? Pues tan fácil como ver tu estado de cuenta. Por eso te pide que todo sea electrónico, para que entonces yo agarro tu estado de cuenta y empiezo pas, entonces voy viendo todos tus gastos, veo pago, enganche, carro, camioneta para la empresa. Ok, entonces meto el IVA que pagaste de ese enganche y de esa mensualidad tal vez, ¿no? Meto los dos, sin problema. Pero repito, no puedo meter los 500,000 porque todavía no los pagas. Oye, pero yo tengo mucho dinero de mi inversión, ahorré y compro la camioneta de contado. ¿Qué tal, eh? ¿Lo meto o no lo meto? Depende del impuesto. Si es para IVA, tú vas a poder meter efectivamente lo que tú pagaste de IVA de esa camioneta. Si tú te vas a ISR, estás topado y aparte metes la depreciación. Entonces ahí depende por eso qué impuesto sea. Si tú eres asalariado, no puedes meter nada. Recuerden que los asalariados no meten deducciones mensuales, solamente meten deducciones anuales, las famosas personales. Esto que yo les muestro es para el régimen empresarial, persona física y para las personas morales, ¿sale? Y bueno, dos, que sea estrictamente indispensable, o sea, que tenga que ver con tu giro. Tres, que tú deduzcas tus inversiones como los automóviles, etcétera. También puede ser otros que se recen una sola vez y los pagos de primas. ¿A qué se refiere con que sean restados una sola vez? Que luego se avientan la puntada a las empresas de que metieron un gasto por, no sé, qué sea, ay, no sé, se me ocurre por mobiliario y equipo de oficina, ¿no? Y resulta ser que lo que ya metieron en un lo repiten en el otro. Entonces dices, no, nada más nos puedo restar una sola vez en el mes que sí lo pagaste, nada más una sola vez. Oye, pero yo me lo llevé a plazos. Bueno, entonces paga nada más lo que corresponde a cada mes el plazo. Repito, todo esto lo cuadras o lo amarras con el estado de cuenta. Por eso es que el SAT no quiere que metas efectivos, porque perdemos el control. ¿Cómo lo controlamos? Con los estados de cuenta que cruzamos? Factura o complemento de pago con estado de cuenta y ahí sale todo, ¿no? Pago a plazos, es de lo que decíamos, sí lo puedes deducir, claro, pero solamente la parte que vas pagando y las famosas inversiones, ¿no? Muy bien, aquí habíamos entonces el caso número 1 de Ernesto Encinas Álvarez.
habíamos visto ya hace 8 días cómo sacábamos su ISR, que era mediante, bueno, eso fue hace 15 días, si no mal recuerdo, ¿verdad? Y bueno, aquí lo que sacábamos era su ISR, que lo sacábamos con la tablita, que lo tomábamos de las tablas, ya saben, 2023, que ya descargábamos de la plataforma, en este caso de la ley. Nos faltaba nada más retomar o repasar la parte del IVA. Entonces, vean, aquí está con Rosita, y esto sí no cambia año con año, no cambió. Aquí está con Rosita la parte del IVA. ¿Qué hice? Bueno, a los 85,000 pesos y los 25,000 dice que ya incluyen el IVA, como les expliqué en el Excel. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues los 85,000 los divido entre 1.16, me da 73,75.86, ¿no? Y el IVA por 16%, pues me da de 11,724. Es decir, aquí tengo mis ventas, mis ingresos, y aquí tengo mis gastos, mis egresos, y hago lo mismo, 25 entre 21, perdón, 25 entre 1.16 me da 21,551.72. Cuando yo lo multiplico por el 16%, me da 3,448.28, ¿sale? Entonces, la diferencia lo puse con rosa fuchsia, o remarcado, pues, son 8,275.86. ¿Qué significa? Que esta persona le da un impuesto de IVA por pagar de 8,275.86. Como decíamos hace un momentito, que ¿cómo saco el IVA? Por diferencia. Saca tu IVA de ventas, résale tu IVA de compras o gastos, y esa diferencia es la que tú le vas a pagar al SAT, ¿sale? No hay más. O sea, la verdad es que yo les comento el IVA, la verdad es, en lo personal se me hace como muy, muy práctico, ¿no? Y aparte, aquí en IVA no acumulamos. ¿A qué me refiero con acumulación? Nosotros hemos visto en todos nuestros ejercicios solamente un mes, solamente un mes, un mes, un mes, un mes, un mes. No hemos acumulado, todavía no llegamos a esa parte, ¿no? Entonces, una diferencia entre ISR e IVA es que el IVA es de lo que tú mes a mes tienes. Ah, pues en este mes tuve 73,000, sácale el IVA. Ok, ya. Siguiente mes tengo 80,000, pues de los 80,000, pero no acumulas. En cambio, en ISR sí acumulas para efecto del régimen empresarial. Eso lo vamos a ir viendo poquito a poco, ¿sales? Poco a poco, no se estresen mucho porque vamos para largo, ¿no? Bueno, entonces, ya habíamos visto hace 8 días que era esta parte ¿cómo sacamos el impuesto de ISR? Nos faltaba el IVA. Y bueno, en resumen, bueno, ¿qué le interesa al empresario? Que tú le digas cuántos son sus impuestos. O sea, al empresario no es como que le expliques, mira, lo saqué con la tabla. Y entonces es raro el empresario que se sienta contigo, sabes qué, explícamelo, ¿verdad? Y sería lo ideal, la verdad. A mí me encanta que sepan lo que estamos haciendo para que valoren nuestro trabajo y para que no piensen que uno le está haciendo como que cosas chuecas, ¿no? O sea, qué bueno que lo sepan y que lo vean, ¿no? Ahora bien, la mayoría no. Dicen, ¿cuánto voy a pagar? Ah, vas a pagar en este caso 19,000. Ay, ¿por qué? Pues de ISR 10 y de IVA 8. Ay, ¿en serio? Sí, así funciona. En el caso 2, veíamos a Carmen Rocha. Con Carmen Rocha habíamos visto que eran 45,000 del mes de enero y 15,000 del mismo mes de enero, pero que ambos incluían el IVA. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Sacamos su IVA por diferencia, sacamos su ISR de acuerdo a la tabla y hacemos el resumen, ¿sale? Y nos ha quedado de tarea lo del contador Arturo Villegas, que bueno, él tuvo 20,000, para lo cual debe emitir su recibo de honorarios, tuvo gastos de 5,000, ¿sale? Ahí, bueno, se los dejé de tarea, ahorita voy a revisar sus tareas en la plataforma, y bueno, ahí no sé si hasta acá tuvieron dudas, sino para que se los explique, chicos, de todos se los voy a explicar, pero a lo que voy, que antes de entrar a la explicación, ¿hubo alguna duda con este caso de Arturo Villegas Suárez? ¿Cómo les fue, chicos? ¿O no lo hicieron? Hola, maestro. Yo la verdad no lo hice. ¿Ok? No tuve oportunidad de hacerlo, pero igual ahorita lo tratamos de hacer. Perfecto, Marcos, gracias. Francisco, Adelaida, ¿cómo les fue? ¿Lo leyeron? ¿Trataron de hacerlo? ¿No lo hicieron? ¿Cómo les fue, Francisco? ¿Ahí estás, Francisco? ¿Ya te fuiste? ¿No está Francisco? Adelaida, ¿ahí estás? Sí, maestra. Ah, perdón. Como las mujeres. Perdón, Francisco. Adelaide. Es que se escucha medio cortado. ¿Sí lo pudiste realizar? No, maestra. Sí la entendí acá y creo que al final salían los resultados a lo que le vi una pasadita, pero ya
no subió tampoco el apartado para subir la tarea y pues dije, bueno, la dejamos pasar, pero sí, sí más o menos entendí los conceptos cuando lo vimos aquí y sí le di un pasón, pero pues como no subió el apartado dije, ahorita lo hago y pues se fue. Y también por trabajo y otras tareas. Ok, Francisco, está bien. ¿Cómo te fue, Adelaida? ¿Si estás ahí, Adelaida? Hola, Adelaida. No, no está. Miriam. Perdón, Adelaida, dime. Yo pues la verdad no lo hice, no vi cuál era el ejercicio, pero sí he hecho varios cálculos del ICR de personas físicas. Okay. De hecho, tengo uno en mi computadora. Okay. Gracias, Adelaida. Ahorita lo checamos. Miriam, ¿cómo te fue? Maestra, yo me salí antes de la clase y no vi esa tarea. De hecho, le iba a comentar que siempre me voy a estar saliendo como 7:40 porque tengo que ir por mi hijo a la secundaria. Okay. Está bien, Miriam. Como no vi tarea ni nada, pues no pregunté. Pero no te preocupes. Pues ya voy a preguntar pues para estar al pendiente y al corriente. No, está bien, Miriam. De hecho, está bien, ya nada más trata de ver el video al final. Las recomendaciones que demos, porque normalmente al final dejo las actividades. Esta tarea no era para subir, era para que le hicieran ahí en su casa, o sea, les decía, chéquenlo, repásenlo y ahí anótenlo en su libreta para que esta clase, ahora sí que viéramos las dudas, por eso es que no subí como tal la actividad. Lo que sí subí recientemente pues fue la exposición, ¿no? Para que tuvieran días para prepararlo, pero por esa razón, ¿no? Entonces, bueno, continuamos y vamos viendo la parte entonces del contador Arturo Villegas, ¿sale? ¿Por qué me interesa el contador? Bueno, no porque yo sea contadora, sino me interesa la actividad profesional, que son horarios, porque aquí como todo va a haber un sujeto, que es lo que acabamos de ver, un objeto, una tasa, una base, en todo va a haber siempre esto. Aquí la situación es que a mí me encantaría de verdad con todo el alma y el corazón decirles, miren, ustedes solamente tienen que enfocarse en ISR porque es lo que hay, o solamente tienen que enfocarse en IVA y ya. Sería padrísimo, pero ¿qué pasa? Que en la vida real funciona de la siguiente manera. Yo tengo que darle al SAT cada mes una declaración en la cual yo tengo que reportarle al mismo tiempo ISR, al mismo tiempo IVA y al mismo tiempo retenciones. ¿Por qué ahora meto retenciones? Porque en el caso de honorarios, que son servicios profesionales, hay que meter retenciones. ¿Sale? Entonces, ahorita les voy a explicar qué son las retenciones. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que es donde la mayoría se nos pierde. ¿Y qué creen? Que nosotros como profesionales es donde más vamos a estar sumergidos porque siempre nos va a tocar dar un recibo de honorarios. Entonces, por eso me interesa muchísimo que sí lo practiquemos y lo veamos, ¿no? Entonces, bueno, retomando, me voy a regresar a mi Excel para que abramos aquí una nueva pestañita. Entonces, vean, para el contador vamos a tener IVA, vamos a tener ISR y vamos a tener retenciones, ¿sale? Retención ISR, retención IVA. Si ustedes se dan cuenta, vamos como que subiéndole el nivel, ¿no? Primero vimos puro ISR, después le sumamos el IVA y ahorita vamos a sumarle retenciones. Pero para el caso de servicios profesionales, ¿qué creen? Pues lleva los tres, IVA, ISR y retenciones. Luego es como un poquito cruel, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo tengo compañeros maestros que son ingenieros, arquitectos, veterinarios, médicos, ¿no? Porque pues todos damos clases en la universidad y como pues ya ven que la universidad tiene varias carreras, pues ahí todos nos juntamos, ¿no? Entonces, como luego hacemos amistad, pues ya luego me dicen, ay, no, ¿qué crees? Es que pues, me pidieron mi recibo de honorarios. Y pues imagínense ellos siendo médicos, biólogos, no saben nada de esto. Luego, pues la verdad es que luego sí la riegan, ¿no? Y no con la escuela, sino con sus impuestos, con el SAT. Por mí es muy importante para mí que ustedes lo sepan. ¿Quiénes son los servicios profesionales? Ya habíamos comentado la sesión pasada en teoría. Son las personas que tienen una profesión y que para poder ejercerla requiere un título profesional.
como decíamos, abogados, contadores, administradores, arquitectos, ingenieros, mecatrónicos, todo lo que se les ocurra de carreras profesionales que requieran un título, son los servicios profesionales. Ellos para poder trabajar requieren contar pues obviamente con un alta en Hacienda si es que les van a pagar por honorarios. Esto no significa tampoco que ellos no puedan trabajar como asalariados, por supuesto que también pueden. Es más, yo como maestra que soy contadora, trabajo en una universidad por honorarios, que es el Tecnológico de Querétaro, por otra como asimilados, que es acá con ustedes, y por otra, que es un bachillerato, trabajo como asalariada. O sea, yo tengo los tres. Imagínense, entonces sí puedo yo combinarme, claro que puedo, pero en su mayoría de veces nos van a pedir que estemos por el régimen de profesional, que es el de honorario, ¿sale? Bueno, entonces nos vamos con el caso del contador para que veamos cómo funciona. Voy a copiar la redacción para no estar como que regresándome a la redacción, ¿sale? Entonces, bueno, aquí lo voy a pegar. Ahí ya viene todas sus diapositivas explicado. Lo que yo quiero hacer es explicárselos como que detallito a detallito, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya lo hice chiquito. Bueno, dice, el contador Arturo tuvo ingresos por 20,000. Obviamente, pues tiene que emitir sus CFDI. Ojalá y nos dé tiempo de ver CFDI, porque la verdad es muy larguito, pero sí me gustaría que lo vieran para que ustedes también lo pudieran comprender cómo amarra esto con el CFDI. De hecho, aquí en las diapositivas les puse un ejemplo de un CFDI mío, que aquí está, ¿no? Ahí viene la factura y aquí viene mi desglose de impuestos, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver, chicos, pongan mucha atención. 2 momentos. ¿A qué me refiero con momentos? Momentos me refiero a meses. Entonces, yo voy a suponer que yo estoy en el mes de enero. ¿Sale? Ay, aquí déjenme. Aquí como que se me traban las diapositivas, no sé por qué. Bueno, voy a tener 2 momentos. Momento 1, ¿sale? Y momento 2, ¿ok? Momento 1 es en el mes de enero, que es cuando me piden la factura. ¿Quién me va a pedir la factura? Yo soy el contador Arturo. ¿A quién le emito la factura? Este es el emisor, ¿no? Emisor, es quien la emite, o sea, quien da la factura. ¿Quién es el receptor? Pues el cliente a quien le trabaja el contador Arturo, que en este caso pues puede ser la universidad. Vamos a ponerle que es la Universidad de Oriente, que es la persona, en este caso, a la que el contador le hace la factura. Como puede observarse, chicos, aquí son varias como características, ¿no? Primera, que el emisor es una persona física. Siempre va a ser persona física el honorario, obvio, ¿no? Aquí lo importante es saber quién es el cliente, porque si tu cliente es una persona moral, sí aplicas retenciones. Si no, si tú le facturas a otra persona física, pues ni te preocupas de las retenciones, te vas directo con ISR IVA y se acabó. Pero aquí la mayoría de veces, bueno, me ha pasado, ¿no? Que como yo la mayoría de veces le trabajo a escuelas, a empresas, pues siempre tengo que estar haciendo lo de las retenciones, pues porque si no, no me pagan. Entonces, pues sí, por eso esa es la situación. Entonces, primer punto, momento 1, momento 2. En el momento 1 tengo el emisor, que soy yo, Arturo, contador, y el receptor, que es mi cliente, que es la Universidad de Oriente. Yo soy persona física, la universidad es persona moral. Me dice la ley, yo también paso el fundamento legal, que cuando yo trabaje con una persona moral siendo persona física, es decir, que mi cliente sea una persona moral, voy a tener que aplicar retenciones sí o sí, no es opcional. Híjole, ¿a poco sí? Y si soy biólogo y no sé nada de esto, pues tienes que contratar un contador, ¿no? Tienes que informarte, porque así funciona. Bueno, entonces hago la factura, como se las mostré aquí en la diapositiva, miren. Esa es una factura. Yo creo que ahí no se ve tan clarito, pero sí es una factura, ¿sale? Aquí lo que, o sea, independientemente de los requisitos de la factura, que ahora estamos en la 4.0, independientemente de eso, chicos, yo lo que quiero que le pongan atención es a la parte del importe, el IVA y las retenciones. Es lo que me interesa, ¿sale? Por eso se las puse acá. Cuando tengan oportunidad de verlo a detalle, porfa, véanlo. Bueno, entonces vean, yo voy a tener acá que cuando hago mi factura y que me la piden en el mes de enero, porque es cuando yo trabajé, tengo un importe que yo trabajé y me van a pagar 10,000 pesos. Ah, no, perdón, me van a pagar 20,000 pesos, ¿no? Ahí están, 20,000 pesos, ¿sale? Ahí está. Eso es lo que yo cobro por mis horas clase de un mes, ¿no? A lo mejor doy como 10 horas clase diarias u 8 y me las pagan súper bien, pues allá lo tengo.
Sabemos que para todo genera un IVA del 16%, porque al ser un servicio, sí graba IVA. Entonces ya tengo el IVA, ¿no? Multiplico 20,000 por 16%, y ahí tengo mi IVA, que son 3,200. Creo que la mayoría, si no es que estoy mal, ¿verdad? Ya han visto este desglose en todas las facturas que en su vida pues han llegado a ver, que siempre es así, ¿no? Importe, IVA y total, ¿no? Así siempre son las facturas. Esa es mi factura que yo voy a dar. Mi factura como emisor, que soy Arturo, es mi factura de ingreso, ¿sale? Sale, ahí está. Ahora, ¿qué me dice la ley? Bueno, pues como tú eres honorario y le vas a pagar y le vas a vender a una persona moral, tienes que aplicarte 2 retenciones, tanto de IVA como de ISR. Y tú, ¿en serio? O sea, tú como honorario, es que eso con qué se come o qué. Y entonces dice la Universidad de Oriente, sí, mira, contador, maestro Arturo, si tú no me das la factura no te puedo pagar. Híjole, pero ¿qué hago? Ya necesito mis 20,000 pesos. Pues hazme la factura y entonces te pago. No hay factura, no hay pago. Entonces, pues ahí te pones a investigar y la haces, ¿no? Ya, como te dio usted a entender. Pues sabes, como están aquí tomando clases de fiscal, pues ya le van a entender. Entonces, bueno, aplicamos la retención ISR, que es estamos en el régimen de honorarios, es al 10%. Y luego tenemos la retención de IVA, que es al 10,666%. Me dice la ley, en la ley del IVA, que son las 2/3 de tu IVA. Entonces, si tú sacas las 2/3 del 16%, te da 10,66%, ¿sale? Por eso las tasas son así. Entonces, regresamos a la teoría que veíamos al inicio. Tu base siempre va a ser 20,000. Tu base siempre va a ser 20,000 porque ahí se me pierden. Y quieren agarrar 23,200 y multiplicarlos por 10%. Luego quieren agarrar 23,200 y multiplicarlo por 10,66 y no funciona así. Mi base siempre va a ser 20,000 pesos, ¿sale? Entonces yo multiplico 20,000 pesos por 10% y me va a dar de impuesto retenido 2,000 pesos. Y hago lo mismo para hago lo mismo para la de la retención del IVA. Entonces, ¿ya vieron cómo lo saqué? El 16 de IVA normal lo saco de 20,000. La retención del 10 lo saco de 20,000. La retención de 10,66 lo saco de 20,000. Siempre de 20,000 todo, ¿eh? Siempre va a ser mi misma base, siempre. Ahora, ¿cuál va a ser el total? Vean lo que voy a hacer. Agarro 20,000, le sumo el IVA. ¿Por qué le sumo el IVA, chicos? Porque ya lo explicamos hace un momentito. Como mi cliente es Universidad de Oriente, yo le voy a cobrar a él 3,200 de IVA, que yo como Arturo me lo da y yo se lo tengo que dar al SAT, por eso lo sumo, porque recuerden que este IVA ni es mío ni es de él, es del SAT. Ahora, ya sumé el IVA. Ahora voy a restar las 2 retenciones, entonces resto 2,000 y resto 2,133. ¿Qué me va a dar? Me va a dar en total 19,066.67. ¿Cómo lo interpreto? Lo interpreto que en mi cuenta bancaria, como maestro Arturo Villegas, contador, en mi cuenta bancaria me van a caer 19,167. Y yo diré como contador, oye, pero ¿qué pasó? Yo esperaba 20,000, no 19,000. ¿Qué pasó ahí? Ah, bueno, lo que pasa es de que son 16 a favor, bueno, no a favor, sino que te sumo a tu cuenta porque universidad te dio un IVA para que tú des al SAT por 3,200. Pero al mismo tiempo, Universidad de Oriente, que es persona moral, legalmente o fiscalmente está obligada a retenerte, quitarte pues 10% de ISR y 10,66 de IVA. No es opcional, es obligación. Lo tiene que quitar. ¿Qué significan retenciones? Miren, la retención es otra cosa más que una resta o que tu cliente te quite tu impuesto que te correspondería pagar cuando hagas tu declaración, como que el cliente le hace la chamba al SAT, pues, entonces te quita en ese momento la retención. Entonces tú, aunque no quieras pagar impuestos, pues ahí ya te está quitando tu impuesto, ¿no? Por automático en ese momento, en ese mes de enero. Entonces aquí estamos en el mes de enero, por eso decía yo momento uno, que es en el mes de enero.
Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que en ese momento, pues ya me quitó mi cliente, que es la persona moral, ya me quitó, vean cuánto, 4,133.33 de puro impuesto, ya me lo quitó. Entonces, se preguntará Arturo, pero ¿qué pasa si mi ISR es menos? Bueno, pues ya lo harás tú en tu declaración y si te da menos, pues pides tu devolución, ¿verdad? Pero mientras tanto, la tasa es del 10 y de ISR y de IVA el 10.66. Lo que ahorita veíamos en la teoría de los impuestos que se establecen ya las tasas fijas. O sea, para retenciones, no importa si tu ingreso es mayor, menor, igual, que suba, que baja, no importa. Siempre va a ser el 10, siempre de ISR. Y siempre va a ser el 10,666 de IVA. Siempre, 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 en tanto la ley no cambia, ¿verdad? Pero aquí no hay variante. Lo que va a variar solamente va a ser tu base, ¿no? O sea, aquí a lo mejor son 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, pues ahí sí va a variar. Entonces, aquí me queda, chicos, así el resultado, 19,067.67, ¿sale? Estos dos quedan pendientes para cuando yo haga mi declaración de impuestos, ¿sale? Bueno, eso fue en el mes de enero. Para terminar con el día de hoy, me voy con el mes de febrero. Febrero. En el mes de febrero, ¿qué pasa? Que yo voy a pagar lo del mes de enero. Es decir, que aquí me pagó a mí la empresa, mi cliente. Ya tengo mis 19,000 en mi cuenta, pero también me quitó 4,000, ¿no? Entonces yo esto lo tengo que reportar en mi declaración que presento antes del día 17 del mes de febrero y que voy a presentar el mes de enero. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Pues saco mi ISR, saco mi IVA. Entonces, en este caso, como soy honorarios, aplico la tabla que yo ya tengo, que ustedes ya saben sacar, así como sacamos el de empresarial, así como sacamos el de asalariado, igual saco el ISR para el contador Arturo. Entonces me voy a las tablas, ¿no? Que ya la mayoría tenemos nuestras tablas, que ya saben que las busco tablas ISR 2023, ya saben que las descargo. Si ya las tengo descargadas, pues es mejor, ¿no? En este caso, hoy en el mes de enero. Ahorita todo esto con el mes de enero para que no nos metamos en problemas de las acumulaciones. Ya en la otra clase veremos acumulaciones, ¿no? Entonces, bueno, en enero, aquí tengo la misma que hemos manejado y entonces ubico, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer acá? Pues tengo que ver lo que en inicio me daba la redacción. Dice que tuvo de ingresos 20,000, ¿no? Aquí tiene 20,000. Lo que no me queda claro es que si incluye o no incluye el IVA, no incluye el IVA, mire, porque está el IVA aparte. Entonces tengo que sacarle el IVA, ¿no? Entonces son 20,000, el IVA quedamos que es el 16%. Entonces aquí donde ya lo tenemos en la factura, ¿no? 20,000 por punto 16, ahí está, ¿no? Y entonces aquí tenemos que su venta de Arturo fue de 23,200 ya incluyendo el IVA, ¿no? Lo como ya le veníamos sacando, eso ya es para sacar el impuesto. Esto fue para sacar la factura, esto es para sacar el impuesto. ¿Por qué? Porque en la factura yo nunca voy a meter gastos, recuerden, porque mi factura es de ingreso, no de utilidad ni de gasto. Entonces, bueno, ahora voy a sacar el gasto, ingreso, egreso. Entonces acá dice que tuvo gastos por 5,000 pesos, ¿no? Entonces igual le saco el 16% por punto 16 y tengo 800, de modo entonces que su gasto con todo e IVA fue de 5,800. Voy a sacar la utilidad, 20,000 menos 500 me da 15,000 pesos. Y al mismo tiempo, pues saco el IVA por pagar. Entonces aquí ya tengo por diferencia el IVA, que son de 2,400, y aquí lo pongo en mi impuesto para declarárselo al SAT antes del 17 del mes de febrero, y saco mi ISR, es lo que yo les decía, ¿cómo saco mi ISR? Mi base, como veíamos ahorita en la teoría de los impuestos, no son 20,000, no son 5,000, es la diferencia, que son 15,000. Entonces aquí mi base va a ser 15,000 pesos. Entonces, aquí, acuérdense que le resto el límite inferior, ¿se acuerdan? Entonces, me voy a mi límite inferior que busco entre que están 15,000 y está en el 2, 3, 4, está en el 5, ¿no? En el nivel 5 están los 15,000 pesos.
Entonces, mi límite inferior son 12,000, aquí lo voy a poner con color para que lo vea rápido, 12,935.83, ¿no? De una vez aprovecho para copiar la cuota, la tasa, que es de 7.92, y la cuota fija, que es de 1,182.88, ¿no? Ahí está. Saco mi impuesto. Entonces, ¿qué digo? A mi base le resto el límite inferior, me va a dar, ya saben, igual al excedente. El excedente de límite inferior. Después lo multiplico por el % para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Entonces lo multiplico. Eso ya lo hemos repasado en clases pasadas. Por 7.92. Y ya tengo ahí mi impuesto marginal. Mi impuesto marginal. De ahí le sumo la cuota fija, que son 1,182. Entonces, mi impuesto va a ser de ISR de 1,552.77, ¿sale? Ya lo tengo. Mi IVA lo saqué por diferencia, acuérdense, 2,400 de ingresos menos egresos. Mi ISR lo saco en base a la tabla de enero, que estamos en el mes, bueno, porque es el mes de enero, recuerden, me da 1,552. Ustedes se preguntarán qué hago con las retenciones. Pues como yo ya pagué por adelantado porque me lo quitaron a fuerza, pues no hago otra cosa más que restársela a cada uno. O sea, dijeran, las nenas con las nenas y los nenes con los nenes. Entonces, la retención de ISR, pues con ISR, ¿no? La retención de IVA, pues con su IVA. Entonces, retención de ISR es de 3,200. Perdón, de 2,000. 2,000. Y aquí la retención de IVA es de 2,133.33, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la explicación? Yo le digo al SAT, a ver, SAT, en enero me dio a pagar 1,552 por la tabla. Pero como yo ya te pagué 2,000 porque me lo quitó el cliente, entonces ahora tú, SAT, me debes a mí, porque me dio un saldo a favor de 447.23. Entonces, ya sea que pidas devolución, ya saben, o ves qué haces. Otro, llevas a compensación, en este caso acreditamiento. Y lo mismo hago con IVA. Mira, SAT, me dio de IVA por pagar 2,400, pero como yo ya te había abonado por la retención, pues me lo quitaron, mi cliente, que fue la Universidad de Oriente, me quitó 2,133.33, pues ahora resulta que te debo nada más 266 pesos. ¿Estás de acuerdo, SAT? No, claro que sí, con mucho gusto. Y así me queda. Entonces, en resumen, y con esto acabaríamos el día de hoy, yo voy a tener de ISR 0, porque me dio saldo a favor, y de IVA voy a tener 266.67. Y con eso acabaría yo, chicos. Yo sé que es como a lo mejor para muchos nuevo, para muchos no tanto. La recomendación que les hago es, esto se aprende cuando hacemos muchas prácticas, ¿sale? Entonces, así como es este Excel, se los voy a mandar al grupo para que ustedes lo practiquen, y les voy a mandar 4 ejercicios de honorarios para que lo practiquen, porque es de lo más laborioso que vamos a ver de personas físicas. Entonces ya tenemos todo, objeto, sujeto, tasa, base y todo, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte, chicos, sería todo. No sé si hay alguna duda o comentario, con todo gusto. Nos queda un minutito. Sí, maestra, de lo que va a mandar el grupo, creo que no hemos hecho grupo de WhatsApp. No sé si lo